andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. El sonido de un país entero en tus oídos. Vuelvo a estar en el abismo, a cantar lo que escribí. Vos sabés lo que escuchás en tu verano 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día, 10 años de radio, 10 años con vos. Desde Inglaterra para el mundo, Tears for Fears, una de esas bandas que marcó los años 80 y que nunca se fue del todo. Formados en 1981 con un sonido que combinó pop, new wave
letras mucho más profundas de lo que a primera vista parecía. Temas como este, o como Shout, o como Mad the World, no solo fueron éxitos radiales, sino que también se convirtieron en himnos generacionales. El nombre, Tears for Fears, viene de una teoría psicológica llamada terapia primal, que proponía liberar emociones reprimidas. Básicamente, sanar a través del llanto. Tears for Fears, lágrimas por miedo en inglés. Sí, pop, pero con psicología incluida. Una mezcla entre melodías pegadizas y emociones intensas que fue clave para su identidad. Tears for Fears no solo hizo bailar al mundo, también lo invitó a sentir, a pensar y a cantar a todo pulmón. Un día como hoy, un 23 de enero del año 1990, Tears for Fears se presenta en vivo en el estadio de Ferro con Soda Stereo como grupo invitado. ...10 de la mañana, 8 minutos en toda la República Argentina. Buen día, amigos. Buen día para todos. Es viernes, por fin es viernes. Que venías contando los días, tachando el calendario, que se termine esta semana. Viste que dicen, como lo decía Lean, me acuerdo, una frase que es real, enero se hace eterno. Para algunos, ¿no? Para el que no se va de vacaciones, principalmente enero es el mes más largo del año, y que de a poquito va arrancando, viste, que se nos ha ido rápido esta semana, afortunadamente por el buen clima. Ayer, ahora me van a decir mis compañeros si es así o no es así, pero me gustaría saber qué piensa usted también, después me lo dirá, si ayer no fue el mejor día de la semana. Después vamos a hablar de eso, que ayer fue un día muy muy lindo. 10 de la mañana, 8 minutos en toda la República Argentina, acá en el sur del continente. En la capital de la provincia de Santa Cruz, en la ciudad más austral del continente latinoamericano, del continente americano quiero decir, estamos haciendo Radio Nuevo Día. Arriba el día, señores, esto es la 100.9, hasta las 12:30 te acompañamos. 23 de enero, Día Nacional del Músico. En un ratito vamos a hacer la otra efemérides, la que justamente tiene que ver con el Día Nacional del Músico, porque hoy se celebra en la Argentina en honor a uno de los más grandes de todos los tiempos, que fue Luis Alberto Spinetta, que nacía un día como hoy, en el año 1950, y que por él justamente se celebra hoy también el Día Nacional del Músico. Arrancamos distinto, pero de a poquito nos vamos metiendo en la música local. Señores, hoy vamos a tener, a comparación de ayer, por eso le digo, fíjese usted cómo está el cielo hoy. El cielo nublado, está un poquito fresco, hay un poquito de viento, la máxima desciende fuerte. Hoy vamos a tener mucho menos máxima que ayer. O sea, mucho menos máxima suena raro, pero es real. Es decir, ¿qué significa esto? Que usted tenía 25 grados ayer, hoy va a tener de máxima 19, 20. Y de mínima, ¿cuánto? Bueno, 13, 12, con un cielo nublado todo el día. Vio que ayer y hoy llovió a la mañana, exactamente, acá me tira el dato. Bueno, mañana sábado va a estar también nublado, pero con las mismas temperaturas, y el domingo también. Después le vamos a contar el extendido, no me voy a adelantar. Paso a paso, 10 y 10 de la mañana, saludamos al equipo y arrancamos arriba el día. Señoras y señores, con ustedes, Héctor Níquel Mancilla. Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Rodri, buen día, Rodri Poloni, buen día al señor Julián Emilio Quirós, al señor Sandro S. Selector Díaz, a Lore Aaron Redes, Ferton Nu en la web, también con Carita Verne. ¿Estás contento que es viernes hoy? Sí, estoy contento. Juega el rojito. El rojito, la dijiste. Primera, el rojo. ¿El rojito o el rojo? Rojito de cariño. Rojito con amor, no fue despectivo. Claro, como ustedes dicen, Boquita. Yo le digo Boca, o el más grande en todo caso a veces. Pero bueno, usted dirá. Hoy juega el rojo, ¿a qué hora juega?
21 horas. ¿Contra quién? 20 horas. 20 horas, perdón. Ah, 20 horas. 20. Gracias, Juli. Contra Estudiantes de La Plata. Contra Estudiantes de La Plata. Bueno, partido para mirar. Después La vamos a mayoría. hablar de deportes. Después contamos un poquito más. Quiero saber qué va a pasar con el Rojo. ¿Cómo está el Rojo? ¿Cuál es el presente del Rojo? Saludamos a Julián Quirós también, que nos acompaña hoy en esta mañana de Arriba el Día modo verano. Juli, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buen día, muchachos. Buen día, muchachas, señora, jovena. Muy contento de estar aquí con ustedes en este viernes. En un panorama gris, pero no sé, me desperté tipo 6 de la mañana, porque yo duermo con la ventana abierta, ¿viste? Me gusta mucho dormir con la ventana abierta, y escuchaba la lluvia y digo, sí, y dormí un rato más, y acá estoy renovado, y muy contento también, porque empezó el fútbol argentino, que es este placebo que tenemos para... o tipo salvoconducto que tenemos para abstraernos de la realidad algunos argentinos, que por ejemplo ayer, mientras van sucediendo otro tipo de cosas, miraba Aldo Civi Defensa y Justicia o Unión Platense sin ningún tipo de esperanza de ver buen fútbol, solamente mirando la pantalla y atendiendo a los acontecimientos, pero bueno, me alegra. ¿Viste dos empates? Sí, vi dos partidos malos. Encima, viste que primera fecha de torneo, Todo duro todavía. siempre son malos los partidos. Encima las pretemporadas son muy cortas, intensas. Los equipos se terminan de confeccionar en el andar del campeonato, pero estoy ¿No viste contento de que haya vuelto. El debut en primera, que fue bueno, de los mendocinos. Vi un ratito, ganó de hecho fue el Gimnasia de Mendoza y Vélez, Y que Vélez. ganó 1-0 sobre el final también. Después le voy a estar contando al detalle cómo se desarrolló la jornada futbolística de ayer y tengo algunos datitos más del ámbito deportivo. ¿Vos cómo estás, Rodri? Todo bien, por suerte. Todo ¿Disfrutaste del tranquilo. día de ayer? Sí. ¿Cómo cambia el ánimo de la ciudad, De eso quería hablar justamente. El día de ayer fue un día muy lindo, un día de 27 grados. Salí a caminar con Domingo, con mi perro, o Mingo, como le digo yo. Es un perrito negro, ¿no? Un perrito negro, sí, que todo el mundo me le dice, che, ¿no será un pastor belga? Y le digo, no, ¿qué va a ser pastor belga este de la esquina, Sí. Pepe. Puede ser, Cordón cuneta le dicen mi tía. Tiene algo. Sí, por los pastores belgas, por el tamaño es muy parecido. Sí, y tiene algo también en el pelaje, el sí. pelaje medio largo, pero como él hay un par, y tiene un par de primos ahí dando vueltas. Sí. ¿viste? Yo conozco a la negra y a la tiki que son iguales y son Parecido. de por ahí nomás. Ahora, Ajá. si vos me hablás de, no ¿Será sé, de Amberes? No es lo mismo ser de Ajá. Amberes que De brujas. de Antwerpen. Sí, claro, así se escribe. Creo. Sí, o de sí, brujas. Antwerp. Sí, Antwerp, sí. el Real Antwerp o el Royal Antwerp, donde juega, por ejemplo, el hermano de Alexis McAllister. Exactamente. Bueno, no sé si viene de allá, pero bueno, sé que viene de algún lugar extraño desconocido, por lo menos por muchos. ¿De otros Y países? De algún país lejano será. La cuestión es que salimos a caminar, estuvo muy linda la tarde, salí a ver qué pasaba básicamente, puse en la mochila, puse el termo, el mate, los auriculares Bien, ¿qué hiciste? y pegué una vueltita. Me fui hasta el muelle fiscal Sí. a ver qué pasaba, vi mucha gente que estaba tomando, parecía la Bristol, ¿viste? Pero modo Río Gallegos. Estaba colapsado ayer a la tarde. Yo estuve, por mi trabajo, Sí. estuve en una recorrida que fue del Parque de Agua hasta el Parque Pirincho. Sí. Estalló el verano en Gallegos. Estalló el verano, literal, parecía la Bristol. Sí. Bueno, el muelle fiscal, También había gente. entre el muelle fiscal, digamos, en el Sí. espacio que hay debajo de las piedras, justo debajo del Sí. cartel de Río Gallegos, ahí se puso de moda sentarse. ¿Por qué? Porque hay un poquito de reparo y sombra abajo del muelle. Entonces la gente, Sí. ¿qué hace? Se va pasando de abajo del muelle, de la sombra, para afuera para tomar un poquito de sol y después se vuelve a cubrir. Y de repente vos mirás para abajo y tenías chicos o chicas jugando al vóley con la pelota, como si tuviésemos Mar del Plata. ¿no? Sí. Después tenía gente tomando sol. Después había otros que se estaban metiendo al agua. Y vos decías, vos mirabas el programa y decías, ¿qué diferencia hay? Solamente que no hay arena, pero después el resto todo lo mismo. Sí. Claro, y que no te podés meter al agua porque salís hinchado. ¿Sabés hasta qué vi ayer? Una moto de agua. Sí, andan motos de agua. Sí, vi Hace una varios que no días, había ¿sí? visto, Sí. no había visto, la verdad, nunca Una en mi media vida, roja. creo. Una zanela. Yo vi una blanquita. Zanela de agua, ¿no hay? Un ciclomotor de agua, decís vos. Puede ser, un pedido ya. Nunca había visto, Sí. yo creo, acá en Gallego una Lo- moto de agua. Yo lo hablaba con mis compañeros de trabajo ayer. Mucha cantidad de gente, muchas familias. Sí. Y eso denota algo, chicos. Y que no, bueno, Mucha sí. gente no se fue de vacaciones. Sí, pero también denota que está la posibilidad de hacer algo y Acá que, en la ciudad, y sí, que el sí, clima sí. nos ha acompañado. Sí, o sea, tal cual. porque vos decís, no poder irte de vacaciones y que te toque un día choto, olvidate. es lo peor que te puede pasar. Sí.
¿viste? Como decir, toda una semana chota. No, venimos de una semana muy linda. Ahora se va a nublar, vamos a tener un fin de semana con un poquito, pero muy poquito de viento y con nubes. Y después la semana que viene, si Dios quiere y si todo va bien, vamos a tener una semana muy parecida a esta. Es decir, que a pesar de el las martes es mi cumpleaños, y el así martes, que necesito buen clima. El martes que viene es tu cumpleaños. El martes, El martes que viene es tu cumpleaños. Vos cumples para el 27 de enero. Ahí está, acuariano. Exactamente, dicen. Acuariano de Acuario. Exactamente, dicen. ¿No? El mejor ¿De Acuario signo, o de dicen. Acuario? He salido de un acuario, sí. Así que bueno, mi amigo, esto es así. La sirenito. semana que viene celebraremos también. Bueno, son las 10 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Y vamos a tener que contarte un poquito cuál es el panorama acá en Gallegos. Y obviamente vamos a hablar de Gallegos para el mundo. Vamos a ir de adentro hacia afuera en el repaso de noticias. Pero no sin antes recordarte que tenemos hoy, para todos los que participaron ayer y los que participen el día de hoy, vamos a hacer la listita y vamos a sortear 2 cervezas artesanales de sabores argentinos. 2 cervezas artesanales de sabores argentinos tenemos para sortear el día de hoy, con la consigna que está a cargo de nuestro querido... ¿Ya la vamos a preparar? Nica Nickel, que la está preparando. Tranqui, vos amasá tranquilo. Después la pones en el horno, una vez que esté lista, no la saques antes, que no te cruda. Sacá, y cuando vos me digas, le anunciamos a la gente. Lo que les pido es que paren la oreja nomás, porque en cuanto anunciemos, después, bueno, no hay el reclamo, avisamos, vamos a sortear las 2 cervezas. Mis amigos, una pregunta que les quería hacer, que me quedó pendiente. A ver. Esta semana se nos pasó por alto un dato no menor, que es que se celebró el Día del Abrazo a nivel mundial. El 21, antes de ayer. Exactamente. Lo supe después que nos fuimos de acá, la verdad. Bueno, viste que fue el Día Mundial del Abrazo, y el abrazo parece un chiste, parece joda cuando uno dice el Día del Abrazo, pero es muy importante. No sé, ¿ustedes son de abrazar? Sí. Vos sabés que de todas formas yo un poco, no sé si perdí la costumbre, pero sí percibo que, por ejemplo, mis amigos de Buenos Aires son... Cuando los saludo, ellos te conservan el abrazo un toque. No es que, hola, ¿cómo va? Y siguen. Sino que te lo conservan, te aprietan un toque. Yo tengo esa costumbre también de... sobre todo a la gente que quiero, ¿no? Tampoco me cruzo cualquiera ayer en la ría, pero sí a gente que la estimo, como que le doy un apretón... para que lo sienta. Es que genera algo el abrazo. Genera algo, digamos, bueno, el abrazo es contención, ¿no? O sea, totalmente. Cuando alguien te abraza, te está conteniendo porque te está apretando y te está metiendo entre sus brazos y te está dando como una especie bueno, un abrazo, literalmente. Vos, Nica, no te veo un tipo que abraza mucho. ¿O sí? ¿Vos abrazás? Sí. ¿Sos abrazar? Sí, me gusta abrazar. Y ahora que estamos más fuertesote, ¿sabes cómo abraza, no? ¿Qué tipo de abrazos das? ¿Podés explicar los abrazos que das? O sea, ¿cómo son? ¿Podrías caracterizarlos? A ver. Abrazo fuerte, abrazo suave, un golpecito de espalda, ¿cómo es? Pues eso, un poco de sentimiento. Pues. Con un poco de sentimiento. Sí, depende de la persona, ¿no? Depende de la persona, claro, y la situación a veces igual, ¿no? Bueno, hay que abrazar, hay que abrazar. Dicen por ahí, por lo que he leído, que 8 abrazos al día es lo que nos vendría bien como para estar anímicamente bien, con salud mental bien ahí, bien arriba, con 8 abrazos. Es una cuestión química, ¿no? Que se genera en el cuerpo con y una cosa, vos dijiste recién el tema de la duración, perdóname, tienen que durar por lo menos 8 segundos, dicen, para que genere el efecto en el cuerpo, o sea, para que genere ese bienestar emocional. Según la Universidad del Sur de California, que cuenta con más de 20 años de experiencia en salud mental, ni más ni menos, dicen que con 8 segundos de abrazo, 8 veces a lo largo del día, o sea, 8 abrazos de 8 segundos. Con eso estás hecho. No necesitas más nada. Ni plata, ni irte de vacaciones a ningún lado. No. 8 abrazos, 8 segundos te sostienen las emociones. Al final, che. No, pero fuera de joda, el dato es en serio, mi amigo. Bueno, beneficios de los abrazos, es un tema que no quería pasar por alto. 10 de la mañana, 20 minutos. Vamos a hacer el repaso de noticias, mis amigos, si les parece bien, a contarte un poquito las últimas, lo que tenés que saber, las noticias más importantes, lo que ocurrió entre ayer y hoy, que obviamente vamos a respetar un poco el orden de cómo venimos tratándolas en el transcurso de esta semana, digamos, cuáles son las noticias más importantes o a cuáles les venimos dando prioridad. ¿Qué le damos prioridad hoy? Es a la búsqueda de
Mileca, a la búsqueda de Gabriel Mileca, que ya lleva hoy, van a ser 13 días desaparecido. 13 días sin noticias de Gabriel Mileca, que se lo busca por aire, por tierra, con rastrillajes, se lo busca en el agua también. Ayer empezó el operativo con el helicóptero por orden de la justicia, el operativo sin éxito, sin novedades, y en el medio, mientras el helicóptero sobrevolaba la costanera de Río Gallegos, mientras la gente estaba pasando este día lindo de 25, 26, 27 grados, llegó la familia para hacer una marcha silenciosa que empezó en la costanera, Sí. y que Estuve ahí. Fue una decisión, vos estuviste en ese lugar. Estuve ahí, sí, empezó Contame en un realidad, poquito. empezó en el mástil central, Rodri, Sí. y con buen tino, Susana, viendo que toda la gente estaba en la ría y asistiendo a que había poca convocatoria acá en el centro de la ciudad, Susana, dijo, la esposa Susana de Guglielmo, exactamente, la esposa de Gabriel Gabriel Mileca, Mileca. y dijo, bueno, no, vamos a la costanera. Así visibilizamos mejor la situación. Caminaron por San Martín en dirección hacia la ría y una vez allí recorrieron la peatonal. Me pareció acertada su idea porque ahí la gente que por ahí estaba en otro mood levantaba la cabeza y prestaba atención y obviamente con respeto abría paso, digamos, a la marcha manifestación, justamente sí. para Sí. dar lugar también, ¿no?, a ese reclamo, porque y además, había mucha gente en la ría a las 8:30 de la noche cuando justamente se dio esto. No habló Susana ahí, estaba ella algo movilizada y obviamente yo al menos no la quise molestar. Pero, bueno, en el diario Nuevo Día pueden ver algunas imágenes y videos de lo que fue justamente esa movilización. Bueno, manifestación que vuelve a poner en el ojo, digamos, de lo central. Lo que la familia no quiere cuando decide hacer la manifestación es que se corra el foco de lo importante. Es decir, que la búsqueda pierda visibilidad y fuerza, porque les ha costado mucho, según palabras de la propia esposa de Mileca, conseguir cierto apoyo, conseguir que se lo busque con todas las herramientas, no con algunas, sino con todas. Y lo que no quieren justamente es que pierda visibilidad, que se pase el tema, que la gente se olvide. Por eso ayer lo de la marcha, ¿no? Acertada decisión, porque ayer todo el mundo estaba, o al menos la mayoría de los vecinos, estaba en la ría. Así que bueno, seguimos entonces viendo novedades o buscando o atentos, mejor dicho, a las novedades del caso Mileca, este hombre de 42 años, padre de 3 hijos, empleado estatal, que lleva 13 días desaparecido y que según el propio juez lo dijo ayer, anteayer te lo dijo a vos, Juli, no se descarta ninguna hipótesis. No se sabe todavía cuál es el paradero y no hay pistas absolutamente de nada, por eso dicen no se descarta ninguna hipótesis. Damos vuelta a la página, ya habiendo tratado el tema de Mileca, que vamos a seguir obviamente tratándolo, para hablar de otro de los principales títulos que tienen en la provincia de Santa Cruz, que es, ¿se acuerdan que ayer les contamos, también tiene que ver con otro caso policial, ¿se acuerdan que ayer les contamos lo que pasó en Caleta Olivia? Un corredor, un runner, iba corriendo en un descampado y de repente a la vera del camino se encuentra con una mano cortada, un resto de un ser humano, una mano cortada en el medio del camino, obviamente en estado de putrefacción, podrida, vamos a decirlo así. Hace la denuncia, la policía se presenta en el lugar y encuentra otra mano más y dentro de una bolsa encuentra una cabeza. Así, suena fuerte. Sí. Para primera hora de la mañana suena fuerte, pero es tal cual te lo estamos diciendo. Bueno, ¿viste tanto la mano como la cabeza, los restos de este cuerpo que al parecer fue mutilado? Bueno, fue mutilado, de hecho, los trasladaron a Puerto Deseado para que se haga el análisis. Exacto, se hacen los análisis forenses allí en Puerto Deseado. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué novedades. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ayer fuera del aire, no sé si o fuera o dentro del aire, les decía, yo recuerdo que hace no mucho tiempo en Caleta Olivia había desaparecido un hombre? Sí. ¿Se acuerdan que lo charlamos? Sí. Bueno, ese hombre tiene 50 años, exactamente. La familia había hecho la denuncia en la policía. Dedicado al rubro gastronómico el hombre, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí.
ese hombre sigue desaparecido todavía. Sí. Y los primeros en alertarse, que estaban justamente haciendo trámites burocráticos, en el momento en el que hacían unos trámites justamente por la desaparición de su familiar, de este hombre de Caleta Olivia, les llega la noticia de la aparición de estos restos del cuerpo. Imagínense ustedes. Sí, claro. Está buscando a alguien. Matando cabos, sí, uno por ahí imagino que se generará una mala sensación, claramente, ¿no? Lo primero que te hace pensar es lo peor. Sí, sí, es sí. él. Decir, bueno, no se sabe todavía. Los restos estos fueron trasladados a Puerto Deseado y para ver si se puede identificar a quién corresponden los restos de este cuerpo. Habrá que ver más adelante si tiene o no tiene que ver con esta desaparición. Pero imagínense el terror que generó. Y después escuché por ahí que se está hablando de un mutilador serial. O sea, ¿Mirá? ya viste, son rumores. Sí. Ni más ni menos que rumores. Pero digo, claro, por el nivel de sadismo, no sé cómo llamarlo. Sí, claro. Está bien. La forma en la que aparece el cuerpo, cómo lo mutila, da a pensar lo peor. Uno puede pensar, en este caso, o fue una venganza, y es un mensaje mafioso, o puede pensar que esto pudo haber sido tranquilamente, digamos, como dicen, obra de alguien que está en otro fuera de sus cabales. Totalmente. Y o también, a ver, claramente no se descarta ningún tipo de idea. Yo estuve viendo un poco de redes sociales porque se habló mucho, ¿no? Y había en Caleta Olivia sobre todo gente que decía como que asumía que era esta persona, se llama Mario García, si no me equivoco, o que esos restos eran de él, asegurándolo, y bueno, la familia diciendo, esperen, tengan cuidado. Después, gente que o lo conocía o sabía como que justificaba lo que eventualmente le pudiera haber pasado, teniendo en cuenta que tenía un prontuario, etcétera. Que nada, justifica que te descuarticen. Pero también existe una figura que habría que ver, ¿no? El desenlace de los hechos y finalmente que liberan la autopsia, que es un agravante en el caso de homicidio, que es el criminis causa, que por cualquier situación que vos estás cometiendo un delito y para ocultarlo incurrís en un homicidio y que también, por lo general, en muchos casos, es parte del modus operandi. No era la intención inicial, pero como se empiojaron las cosas, hubo que ir a fondo, por decirlo de alguna manera, y son algunas de las líneas que se están digamos, trabajando. El tema es que en redes sociales ya hay mucho, como se asumen muchísimas teorías de todo tipo, como y hay siempre que ser cuidadoso en este sentido. Sí, y las redes sociales son, como lo definió un amigo una vez, me parece un buen término, a veces son un pozo séptico. Sí. No hay que prestarles mucha atención, pero bueno, viste que a veces con la falta de información oficial, el periodismo no le queda otra que buscar algo de relación con la realidad en lugares que a veces terminan confundiendo más de lo que uno se espera. Tal cual. Chicos, son las 10 de la mañana, 29 minutos. Vamos a repasar brevemente los datos del tiempo, porque en un ratito se viene la primera entrevista de la mañana. Vamos a repasar los datos del tiempo para contarte que en este momento el cielo está nublado, el cielo está completamente cubierto, una mañana que nada tiene que ver con la mañana de ayer. 16 grados la temperatura. ¿Ah, sí? Cielo nublado. ¿Te tomas el tema que tiraste? Y Londres está nublado siempre. Londres de hecho, fuera de joda, tiene un clima muy parecido al nuestro. Ah, mirá, ¿en serio? En términos de que siempre está nublado. Y tiene ¿conoces? Otra cosa parecida que tiene el Reino Unido, sí conozco. Ahí va. Pero no me ha tocado por suerte ningún día nublado. ¿Cuando fuiste estaba lindo? Sí, me tocó un día lindo. ¿Es verdad que hace hay muchos ardillas años. en las plazas? ¿Hay qué? ¿Ardillas en las plazas? Sí, es cierto. Mirá. Es cierto. Es real. Y las costas de Gran Bretaña son muy parecidas cuando vos sobrevolás, o al menos lo que yo vi, o lo que yo flashé, déjame decirlo, a las costas de acá, a los acantilados que uno ve cuando viene en avión, son prácticamente iguales. Entonces, mira, yo lo he visto en películas. ¿Esto es gallego o es esos acantilados enormes. ¿Viste que son parecidos? Son parecidos, ¿Sí? Hay algo ahí. Como Monte León, todas esas zonas así. Exactamente, muy parecido a eso. Te encontrás con algo similar.
Así que sí, nos tomamos un tren a Londres hoy. Tren a Londres. ¿Por Sí. qué? Porque está nublado. Sí, y para decirte que ya tengo armada la trivia. Mandale nomás a la trivia, derecho. Yo por el Día de la Música quiero pedir Jardín de Gente de Spinetta después, si puede ser. Sí, por supuesto. Si me pueden cumplir con el... Vamos a hacer algún homenaje a Spinetta por el Día del Músico. Muchas gracias. Con esa canción. Bueno. Vamos con la trivia. A ver, señoras, señores, paren la oreja, atención. El que no los tiene agendados no se azota, no se asonzo. Los que participaron ayer también están anotados. Y si participan hoy, duplican su chance. Le volvemos a anotar porque después esto es por posibilidades. Exacto. Así que no dejen de participar. 1551-6051. La pregunta de la trivia del día de hoy a cargo de Héctor Nica Mancilla. A ver. Tiene que ver con la industria metalmecánica o automotriz en Argentina. Apá. Ok. Un poco de historia. Un auto emblemático para muchos de los argentinos. El justicialista. No. Ah. Pero hay que El Renault 12. adivinar, tampoco. Hay que adivinar o hay que dilucidar Sí. en qué ciudad argentina Ajá. se fabricó el mítico Torino. Apa, el Torino. El Torino, pará, hablame un poco del Torino. Decime algo lindo del Torino. Describímelo. Hermosa Un auto- coupé. o hermoso coupé o auto de cuatro, Sí, de cuatro puertas también. también los hubo. Es sucesor de una saga de autos que se fabricaron bajo licencia americana, que lo fabricaba Industrias Kaiser Argentina. ICA. Fue el antecesor, el Torino fue el sucesor de autos emblemáticos como el Kaiser Caravela, Ajá. el mismo de ¿Qué era parecido al Valiant o no? Te pregunto- Por ahí. No, es más gordito, no gordito. Ah. Los que estamos fuera del mundo fierrero, los Sí. que no entendemos un Pepe de nada, o sea que vemos un Torino y decimos, mira vos, te pregunto, El te hago una sucesor consulta. del Rambler, El Torino, en su momento, estamos hablando del año 1900, ¿cuánto? Más o menos. 1966. Ok, 1966. El Torino fue un auto para ¿quién? ¿Para una familia de clase media? ¿Para gente que tenía guita? ¿Para gente que no? Clase media te puedo decir el de cuatro puertas. La coupé ya era Clase alta. clase alta, el que tenía plata. La coupé tenía la cubierta de auxilio en el arriba del Exacto, baúl. hubieron versiones, Ah. sí, exactamente. Mira, bueno. Color cobre, ¿no? Sí. Mi tío Bigote tiene una... Y hay intacta distintas, se fabricó hasta el año 82, si no me equivoco, el Torino. Sí. Y te le agrego otros datos a la gente. Ah, sí, por favor. El Torino no fue diseñado por un argentino. Ah, mira. ¿Cómo que no? ¿No? Si bien es un auto que se fabricó únicamente en nuestro país, Yo pensaba El que estaba diseñador- convencido que sí. el diseñador del Torino Sí. ¿Quién fue? es un italiano famosísimo, Pininfarina. Ah, Pininfarina, que también diseñó, bueno, para Ferrari y para Peugeot. Sí. De hecho, el 504 tiene una línea Pininfarina. Exactamente, sí. Entonces, La ciudad tienen de... Ah. que adivinar La en qué Sí. ciudad o provincia Sí. se fabricó el Torino. Pregunta entonces, de vuelta, 1551-6051, ¿están listos para jugar? ¿Sí? Sí. Ok, 1551-6051, Sí, capitán, estamos listos. ¿En qué ciudad se fabricó el Torino? ¿En qué ciudad se fabricó el Torino o en qué provincia? Si adivinás, estás participando por dos cervezas de sabores argentinos. Las cervezas riquísimas de sabores argentinos, no te la podés perder. Es mandar un mensaje nada más, ¿eh? Y si mandás un mensaje de voz, déjame decirte... Si mandás un mensaje de voz, que nos encanta escucharte aparte, a propósito, queremos escuchar tu voz. Si nos mandás un mensaje de voz, duplicás tus chances. Es decir, tenés doble chance de llevarte las cervezas cuando hagamos el sorteo y se elijan los numeritos. Bueno, mis amigos, ahora sí, son las 10 de la mañana, 35 minutos. Hacen 16 grados en este momento en la capital de Santa Cruz, el cielo está nublado. Vamos a hacer un breve... ¿Me deja mandar saluditos? Métalo A Nilda más. Esternapal, que dice, buen día, hay mucho calor, 48 grados. No sé dónde está Nilda, al lado del horno. parece y- que Nilda viaja a... ¿A dónde Córdoba. estará? Decís, En bueno? Córdoba, ¿Es en me Córdoba? parece que Sí. sí. Qué lindo. Nancy Elizabeth Ferreiro dice, hola Rodri, te Ah. escucho desde Cava. No, me No muero. desde una cava de vino, sino desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya voy regresando a Río Gallegos. Te manda saludos Priscila. Oh, mi amiga Pri es la hija. Le Mirá mando vos. un beso enorme a Pri, un beso enorme a Priscila, un beso Canté enorme Pri. a Nancy.
Che, qué bueno, que estén escuchando desde Buenos Aires, de Capital, qué alegría, qué bueno, qué bueno. Qué bueno eso, qué malo que ya tengan que volver. Desde mi terruño, desde mis pagos, un beso grande, espero que tengan linda vuelta, las esperamos acá con todo el cariño y espero que nos veamos pronto, Nancy. En el caso de que de Buenos Aires no sería terruño, sería cementuño, ¿no? Porque Sí. no tiene como mucha tierra, ¿no? Tenés razón, viéndolo de esa manera, en realidad es cementuño, más que terruño, es cierto. Está rápido, che. Cuando yo te vuelva. Vos cagaste de risa, pero yo en la vida escuché tango. ¿No cantaste un tango cuando hicimos karaoke la última vez, che? Y cuando me vine a vivir acá, empecé a escuchar tango. Empezaste a hacer, claro. Me agarró como una cosa, escuchaba un tango y se me piantaba la lágrima y decía, la puta vida, escuché un tango. ¿Cómo puede ser que hasta me leí un libro entero de Gardel al lado del acordeón acá en la ría? ¿Viste que hay un acordeón? Sí. Me sentí ahí el Gardel. Como que El bandoneón, ni siquiera vos fíjate lo que soy, lo que sé de tango. Bueno, mis amigos, ahora sí, 10 de la mañana, 37 minutos. Ponemos primera, porque en un toquecito nomás se viene en la mañana de Río Gallegos, en la mañana de Nuevo Día, Arriba al Día, en modo verano, la primera nota del día, que tiene que ver con la crisis, con la situación que estamos viviendo en la Argentina, con el impacto que tiene en la vida de todos nosotros, pero que empieza cuando una empresa deja de vender, cuando dejan de exportar, cuando hay una competencia desleal. Bueno, vamos a hablar de eso y el impacto en un sector particular, porque esta semana fue muy importante porque se han reunido varios sectores de la provincia de Santa Cruz para juntarse para poder hacer un reclamo de un pedido de emergencia al gobierno para poder intentar hacer de esta crisis algo un poquito más llevadera. Vamos a hablar de eso en un ratito, quédate con nosotros. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín? 16 grados, la máxima para hoy 20, la mínima de 10. Hoy 23 de enero estaría cumpliendo años. Nació en el año 1950, hoy cumpliría 76 años. Luis Alberto Spinetta. Por eso hoy es el Día de la Música en la Argentina. Exacto. ¿No, Juli? Sí, exactamente. El tema es el que pediste. Exactamente, gracias a Rodri Poloni, un temazo de los tantísimos que tiene, ¿no?, en su extensa trayectoria Luis Alberto Spinetta. Me parece justo, aunque podríamos tener muchísimos días de la música, ¿no? Porque hay los muchos íconos, músicos, sí. Bueno, vos dijiste Gardel, podemos nombrar García, cientos sí. De músicos de Cerati. distintos géneros. Pero bien vale la pena también reconocer a un hombre que habló de la paz y del querer mucho, ¿no? A los suyos. Sí. Y cuidar, ¿no? Pocos con la sensibilidad de él. Sí, totalmente. El nivel de sensibilidad altísimo. Altísimo, para la época, sí. Además, ¿no? Para la época que... Bueno, él hacía tenía una prosa más sutil, ¿no? En tiempos donde también el rock, en algunos casos, era más contestatario, ¿no? O sí, más de denunciar realidades que sucedían en nuestro país, quizá también un poco más pesado incluso también, si pensamos en Papo, si pensamos en Charlie, por ejemplo, pero que ha dejado un legado. Como que el rock tiene distintas ramas, ¿no? Y una de ellas la referencia seguramente de Luis Alberto Spinetta. La de Spinetta, un estilo particular, es cierto. En un ratito vamos a leer mensajes
Así que no dejen de mandar, está sonando el teléfono, está caliente el teléfono. De hecho, la mano está ardiendo, la mano de Rodrigo Poloni, nuestro operador. Rodri, nada, poné la mano en el freezer un toque después si te sentís mal. Y después la sacás de vuelta y seguimos leyendo mensajes y nos mandás lo que vayan mandando. Les decíamos hace un ratito, la situación general en el país es mala. Estamos viviendo una recesión, por más que a veces uno se olvida, porque esto como la analogía esa del sapo que se mete en el agua fría y va hirviendo de a poquito, ¿viste? Hasta que de repente, ¡pum! Bueno, estamos viviendo una recesión. La situación general es mala. Y esta semana hubo una serie de reuniones multisectoriales en la provincia de Santa Cruz, donde se juntaron pymes, empresas, por ejemplo de la minería también, para ver, digamos, de qué manera, en conjunto con el gobierno de Santa Cruz, se puede salir adelante buscando medidas que busquen de alguna forma u otra echar un poquito de paño frío, paliar la situación, porque verdaderamente está muy, muy complicada. Entonces, de este tema vamos a hablar por la situación en general de la minería, de las pymes, también del compre local como propuesta para mejorar la economía en la provincia y del paquete de leyes para acompañar al sector productivo con el ingeniero Amadeo Gravino, que es empresario de Perito Moreno y presidente de Capromisa. Buen día, Gravino, ¿cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Nos escucha? Me parece que se perdió la comunicación. A ver, Rodrigo, fíjate, mientras tanto yo sigo hablando. ¿Te parece bien? Bueno, habíamos hablado el otro día con el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, que nos contaba el panorama, ¿viste? La situación de las empresas, de las pymes. Que, a ver, no hay nada. O sea, uno dice, che, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque y bueno, a ver, si no se mueve la economía, si no hay guita, si no hay trabajo. Esto es una cadena, vos empujás una fichita y se caen todas. Entonces, sí, Rodri. Hay un punto de conexión y una razón de ser en esa reunión. Totalmente. Hay un dato del cual quería hablar después y profundizar, que Argentina, que es paradójico también del tiempo en el que vivimos, ¿no? Y cómo se venden los discursos. Porque Argentina anunció en las últimas horas que estableció el récord petrolero de producción petrolera, el récord de producción petrolera, con un alza interanual del 15%. Y esto para que entendamos también cómo se vende, las situaciones, porque claro, esto es un gran título. Pero por ejemplo en Santa Cruz, donde se retiró YPF, la situación de la producción hidrocarburífera en este caso va por el contrario a lo que se vende justamente como el gran hito en la historia de la producción hidrocarburífera, porque tiene que ver con vacas muertas sobre todo. Está el ingeniero Amadeo Gravino en línea, le decimos buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Se cortó la comunicación. Hola, buen día, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, estoy con Julián Quirós y con Héctor Nica Mancilla en la mesa, mi nombre es Rodrigo Arredondo, y estamos siguiendo de cerca esta semana uno de los temas principales que más preocupan, que es la crisis a nivel general en la economía y el impacto que tiene sobre la economía en Santa Cruz. Esta semana hubo una reunión, se juntaron varios sectores, usted estuvo presente en esa reunión también, y queríamos preguntarle, digamos, que desde el sector minero, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué es lo que se intenta dialogar con el gobierno? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo prioritario para que mejore la situación? Bueno, de la reunión, ¿qué tal, chicos? Buen día. De la reunión estuvo presente Wilson Putney, que es el secretario de Capromisa, en representación de la Cámara, de la institución, y estamos, acompañando el pedido de la declaración de la emergencia económica y, sujeto también a que se implementen medidas destinadas a reforzar el compra local. Nosotros creemos que una de las soluciones, para mitigar la crisis que hoy tienen las pymes y que atraviesa el sector, es empezar a trabajar fuerte para potenciar el compra local en la industria minera. Eso es lo que viene diciendo Capromisa desde el inicio de la gestión, ¿no es cierto? Y eso, y la situación actual, digamos, con el tema del compre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cambió mucho en los últimos años? ¿Se apuntó hacia afuera? ¿Se compran otras empresas? ¿O sigue siendo igual, pero ustedes piden que se prolifere, en todo caso? Sí, nosotros vemos que por un lado siempre existió la misma dinámica de compra en las operadoras, que es pequeña participación de las pymes locales y la gran mayoría de las cosas, estoy hablando en volumen, ¿no es cierto?, de compra, no en cantidad de empresas, pero el volumen de compra, la mayoría del presupuesto de compra queda en empresas foráneas. Entonces, ese es un problema sistémico de la minería y además estos últimos tiempos se agravó por la merma de la actividad, ¿no es cierto? Las operadoras están maduras, no han surgido nuevos proyectos, no hay nuevos desarrollos,
Entonces las cosas que se compran en minería cada vez son menos y la participación de las empresas de Santa Cruz cada vez son menos. Claro, o sea, es algo que realmente preocupa a Capromise y que preocupa a nuestros socios. Repaso un segundito, a ver, lo que está diciendo es, siempre se compró empresas de afuera, históricamente esto fue así, pero hoy la crisis amerita rever las cosas, porque con las cosas como están, no vamos para adelante ni para atrás, ¿correcto? O sea, pero claro, eso es algo histórico, digamos. Exactamente, Rodrigo. O sea, viste, cuando ocurre una crisis económica, quedan las falencias de un modelo, quedan a la luz, ¿no es cierto? Queda a la vista todo lo que no funciona. Y una de las cosas flacas del modelo minero es el compre local. Nunca se le dio la participación que necesitan las empresas santacruceñas para crecer y para progresar. Porque una cosa también es que vos le compres a un proveedor y lo participes de la industria minera, que está buenísimo, y otra cosa es que esa compra al proveedor le sirva para crecer, que pueda invertir, que pueda desarrollarse, pueda tener, o sea, que un horizonte, no solamente compra, venda y labure al costo, que es lo que hoy está pasando en la minería en gran medida con los proveedores santacruceños. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Digamos, ¿me puede describir un poco, aunque sea brevemente, la realidad del sector, de las empresas, contrataciones, puestos de trabajo, caída de la productividad? Bueno, más o menos como para entender un poco en qué situación están. Bueno, yo ahí voy a abrir con un comentario de más o menos lo que estaban comentando ustedes, que Santa Cruz anunció, que el país anunció un boom de petróleo, algo así escuché que estaban diciendo. Vos fíjate que en paralelo, quien lidera la exportación minera de oro y plata es Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí. Es el principal exportador de oro y plata y el principal productor. Y las pymes, yo hablo por las pymes que están nucleadas en Capromise, son más de 150, de las cuales hicimos un relevamiento y estamos evaluando la situación de cada uno. Más del 60% no tiene trabajo en la minería, no encuentra trabajo. O sea, realmente el sector no le da la participación a las pymes que debería tener y que también demanda la industria. Y vemos que en paralelo son cada vez más empresas de afuera que vienen, que empiezan a trabajar, que vienen a instalarse. Y es un ciclo que siempre se repite, ¿no es cierto? Amadeo, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería hacer una consulta respecto a este panorama que está complicado para los proveedores, para las empresas de servicios del sector minero en Santa Cruz. En otras provincias, por ejemplo, donde hay también explotación minera como San Juan, Catamarca, ¿esta situación es así o es distinta a la hora de prioridades del compre local? No, es otro contexto. Nosotros tenemos contacto, estuvimos con reuniones con las cámaras del norte. Ellos tienen una postura mucho más firme, es una situación mucho más fuerte. Y realmente ahí el compre local es ley. Además que existen las leyes, ¿no es cierto?, de cumplimiento. No se compra empresas de afuera y no se pueden instalar tan fácil empresas de afuera. Es muy distinta la realidad en el norte que en el sur y eso se nota económicamente cómo están las pymes de esas provincias. Llama la atención, ¿no? Quizás la falta de políticas acertadas en su momento, ¿no? Sí, mira, yo estuve reflexionando bastante el tema, porque bueno, justo estamos trabajando también en un texto desde la Cámara. Yo creo que fue una suma de cosas, o sea, no podemos echarle la culpa a un solo actor. O sea, yo creo que en su momento Santa Cruz, pues, yo por lo menos cuando llegué a Perito, era un lugar donde estaba aislado, no tenías conectividad, la logística era difícil. Entonces por ahí eso justificaba que algunas operadoras que arrancaron hace 30 años pensaran en abastecerse de bienes y servicios con empresas fuera de la provincia por la situación de ese momento. Pero eso hoy cambió. O sea, hoy Santa Cruz tiene la capacidad, tiene las empresas, tiene el know-how. O sea, se ha desarrollado la actividad de los proveedores mineros y pueden abastecer el 100% de la operación minera. Entonces tenemos que rever lo que se está haciendo, el modelo que está implementado en minería y tenemos que empezar a volcarnos hacia la participación local. Yo creo que es hora de un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Gravino, buen día, ¿cómo le va? Julián Quiroz lo saluda. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Digo, para que entendamos un poco más, nosotros desde acá, desde la capital, a veces no dimensionamos, ¿no? La importancia y todo el desarrollo que implica, ¿no?, el movimiento en el ámbito minero, digo, campamentos, cantidad de trabajadores, etcétera. Y mi pregunta va en dos sentidos, digo, ¿qué bienes o servicios, en líneas generales, ¿no?, proveen las empresas que están nucleadas en la Cámara? ¿Y cómo es la interrelación o la interlocución con esas empresas? Porque entiendo que son empresas multinacionales que muchas veces los contratos o los acuerdos lo hace una persona que ni siquiera está en el yacimiento o en el territorio, sino que seguramente lo arregle desde la ciudad de Buenos Aires o vaya a saber desde dónde.
¿Y qué posibilidades tiene la política, digo, el Estado provincial en este caso, hoy manejado por un partido político, anteriormente manejado por otro? ¿Qué posibilidades de incidencia tiene justamente el Estado provincial para instar a esas empresas a la contratación de empresas locales? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo creo que, bueno, justamente es el Estado el que tiene toda la potestad y tiene la facultad de ordenar el sector minero, ¿no es cierto? Puede decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué no se tiene que hacer. O sea, eso no lo podemos hacer tanto ni las operadoras, ni las cámaras, ni las empresas. El único que tiene el poder para ordenar el ecosistema minero es el Estado. Si el Estado desarrolla una política, la implementa, reúne a las operadoras, reúne a los actores y empieza a marcar la dirección de la minería de aquí en adelante, ese será el modelo y el compre local será prioridad. Yo creo que el Estado es quien lo puede hacer y es el momento para ponerse a plantearlo de forma eso. Por eso, bueno, nosotros hemos mandado una carta abierta, hemos pedido mesas de trabajo, espacios de diálogo, pues yo creo que es el momento, y eso se hace además con todos los actores. O sea, no podemos pretender que el Estado solo ordene la minería si en la misma mesa no están las operadoras, están los trabajadores, los empresarios. Creo que todos tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo en cómo se va a hacer la minería, y el Estado es el que dirige esa mesa y fija las políticas para que eso pase, ¿no es cierto? Y en la interlocución con las empresas, el interés, ¿existe un encuentro, una interacción con cierta frecuencia para poder ir monitoreando situaciones o diciendo, bueno, necesitamos resolver esto, o tenemos esta empresa que tiene este servicio para proveer, atiéndanos? Porque también entiendo que hay, si se quiere, en la correlación de fuerza o la magnitud de las instituciones, estas empresas multinacionales tienen mucho poder y bueno, muchas veces no les interesa demasiado, o le pregunto si es que les interesa justamente el desarrollo local. Bueno, por ahí, a ver, vamos a hablar con claridad. Una empresa extranjera que viene a hacer minería Santa Cruz, nosotros no le podemos pedir y no podemos pretender que trabaje para el bien común, ¿no es cierto? Porque no es su objeto social, no es su función, o sea, no lo va a hacer, y tiene la misión de maximizar la ganancia de los accionistas, porque si no la empresa deja de existir, digamos. Se lo come el mercado. O sea, no es el rol de la empresa y tampoco es su función. El Estado es el que tiene que velar para que eso ocurra. Tiene que decirle, bueno, vos vas a hacer minería acá, perfecto, pero de esta manera, con esto y esto, los proveedores locales van a formar parte, esta es la política de desarrollo, estas son las políticas de RC, estas son las regalías. Yo creo que eso también estoy hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Es cómo se permite que se haga minería en Argentina. Y yo creo que hasta ahora lo que hemos visto son las señales de un modelo extractivista. Es llevarse el recurso al menor costo posible, y eso ya no se puede permitir, ¿no es cierto? Porque ahí no estamos incluidos los proveedores locales, ni los trabajadores, ni tampoco queda nada en las comunidades. Ahí va. Esta semana, Gravino, ¿cómo le va? Perdón, de vuelta, me fui de tema, perdón, vuelvo para atrás, No, estoy distraído, es viernes, te pido disculpas. Bueno, Gravino, Es un viernes largo, dime. Gravino, pensaba, pues estaba mirando los títulos principales de hoy, y una de las noticias es que Claudio Vidal se reunió con el gobernador, se reunió con una empresa norteamericana por el tema de la exploración de uranio, directivos de Nano Nuclear Energy, y quería preguntarle al respecto, digamos, qué opinión tiene sobre la extracción de uranio, qué futuro le ve, qué posibilidades de que hay que se aplique a corto plazo, cuántos puestos de empleo creen que puede llegar a generar, cómo puede mejorar la situación o no a corto plazo. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso que sí, que a ver, todo lo que sume, todo lo que se integra en materia productiva y todas las actividades que se desarrollan en Santa Cruz van a tener un impacto local, siempre y cuando se implementen con esas políticas, ¿no es cierto? Que se privilegien comprar empresas locales, trabajadores locales, es una noticia positiva, por supuesto haciéndola con responsabilidad y con un planeamiento lógico y estratégico, o sea, como se tiene que hacer. Bien. En ese caso, en el caso de los nuevos yacimientos que se pretende, ahí hay otra posibilidad, porque ustedes pueden tener la chance de, de tener voz o ser voz y parte desde el inicio, y ahí quizá cambia la situación. Sí, yo creo que, bueno, igual volvemos a lo mismo. Yo creo que es el Estado el que va a decir cómo se va a hacer minería en esos yacimientos, cuál va a ser la participación del compra y el empleo local, y bueno, nosotros como Cámara
participaremos, estamos a disposición y llevaremos las propuestas y toda la colaboración que podamos con nuestra experiencia y la experiencia de nuestros socios. Pero el que va a ordenar la minería para los nuevos proyectos va a ser el Estado 100%. Es el único que lo puede hacer porque tiene las facultades legales, ¿cierto? Y en el encuentro con esta mesa de varios sectores, porque veo que hay representantes de Camarco, de la Cámara de Comercio Local, del Ministerio de la Producción, también de diputados y representantes del gobierno, ¿qué conclusiones arroja para ustedes como Capromisa? Y lo que venimos diciendo en las notas y lo que hemos publicado después de la reunión es que nosotros vemos como estrategia primaria para sortear la crisis que atraviesa la provincia es fortalecer el compre local y el valor que tienen las pymes y trabajadores de la provincia, ¿cierto? Que las políticas tienen que ir en esa dirección. Perfecto, entonces ahí también hay una responsabilidad del Estado como árbitro de las actividades de poder, en cada ocasión que se dé, propiciar justamente potenciar el compre local, ¿no? Entiendo que igual la industria minera hay cuestiones que seguramente como la maquinaria y demás vengan de otro lado, pero por eso yo le preguntaba anteriormente qué tipo de bienes y servicios brindan justamente las empresas que componen la Cámara. Bueno, pero ahí, por ejemplo, lo que es, tomando tu comentario, ¿no es cierto? Que las máquinas vienen de otro lado y hay muchas cosas que la industria necesita, son específicas, vienen de otro lado, se pueden desarrollar modelos asociativos, o sea, con una pata local. Hay muchas soluciones que se pueden buscar para que algo de todo eso que se compra quede en la provincia, y eso es lo que nosotros estamos planteando y las propuestas en las que está trabajando Wilson, el secretario, y que hemos llevado a la mesa, ¿no es cierto? Claro. Porque muchas cosas, aunque se hagan afuera, aunque sean de afuera, se pueden intermediar con un socio de acá que realmente tenga la posibilidad de desarrollarse y dejar valor en Santa Cruz. Bien, Gravino, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, les agradezco a ustedes, chicos, que tengan buen fin de semana. Un abrazo grande. Muchas gracias igualmente. Bueno, ahí hablamos con el presidente de Capromisa, Amadeo Gravino, contándonos la realidad del sector, contándonos un poco la situación, lo que se espera, el tema del compre local, que es un tema que generalmente preocupa, que desde mi punto de vista, si uno lo analiza hoy cómo va el mundo y cómo va el país, o cómo va la Argentina en realidad, sí, parece es como nadar contra la corriente en un mundo donde lo que están buscando es abrirse y comprarle a cualquiera. Y lo más barato posible, no importa si es local o no. Claro, o sea, el proteccionismo versus el libre comercio, que es la discusión. Entonces, si uno lo ve de esa manera y uno ve lo que espera el gobierno de Javier Milei y de cualquiera de los gobernadores, le da la impresión de que esto... Bueno, es verdaderamente una lucha. En este contexto es luchar contra la corriente. Pero bueno, ahí es donde estas organizaciones o instituciones deben trabajar en conjunto con el Estado, como lo decía Gravino. Nosotros tenemos hasta un punto, manifestamos nuestra postura, ahora el que debe propiciar que se fortalezca, y que es parte del discurso, más allá de que sea el discurso a nivel nacional, el discurso del gobierno provincial va, digamos, en el sentido, o al menos lo que uno puede inferir de muchas ocasiones en las que se ha hablado del trabajo local, del fortalecimiento. Hay una ley de 90-10 en el ámbito de la empleabilidad que insta a las empresas a contratar santacruceños y santacruceñas, y residentes. Debería estar en tándem, pero bueno, es un condicionante grande claramente la gran apertura al mundo que pretende hacer el gobierno nacional, claramente, Rodrigo. 11 en punto de la mañana, falta un minuto, en realidad segundos nomás para las 11 de la mañana. Ponete ese temita que tanto me gusta, esa canción que tanto me gusta, esa canción que nos alegra la mañana. ¿Los Cobanis? Esa canción de Police, exactamente. Me sorprendiste con lo de Cobanis, se suena bien, ¿verdad? Una banda llamada de Cobanis sonaría... Pero sería, en la Argentina sería como punk, no sé si sería así, no sería rock pop. Tenés razón. Bueno, ¿Sting es esto? ¿El cantante? Es Sting. Ahí va. Sting es Sting. Y estamos escuchando entonces un poquito de Police, señoras y señores, en la mañana de Arriba al Día a la 100.9. Vamos que seguimos metiéndole para adelante. En un ratito leemos mensajes, repasamos mandatos, tenemos consignas, tenemos regalos, tenemos premios. Quédate ahí con nosotros, subir un poquito y volvemos, dale. A year has passed since I
11 de la mañana, 1 minuto, amigos. Hay mensajes al 1551 6051 por la consigna del día. Nica nos va a recordar en este mismo instante, digamos, cómo es la consigna para llevarse las 2 cervezas artesanales de sabores argentinos. Amigo, ¿cómo tienen que hacer para poder llevarse las 2 cervezas artesanales de sabores argentinos? Primero, Sí. decirnos en qué ciudad o en qué provincia argentina se fabricó el Renault Torino o el mítico Torino. Ok. Y dejarnos los 3 últimos del DNI. Bien ahí. Bueno, anotado entonces, anota el 1551 6051 en qué provincia se fabricó el Torino, el mítico Torino. Buen día, chicos. Se fabricaba en la provincia de, dice Pablito. Anotamos a Pablito, que duplica chances porque mandó un mensaje ayer. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué número? A ver si lo puedo decir, ¿te animás? Pablito, el 591, el mismo. El Pablito 591. ¿Te animás a decirlo? ¿Alguien se anima a decir? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? No. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Te costó un poquito. Sí. A ver si lo puedo decir yo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué Pablito que habló Clavlertedo? Porque uno cuanto mejor lo quiere decir, peor le sale. Pablito clavó un paseíto. ¿Qué paseíto clavó Pablito ayer? Le mandamos ¿Con un abrazo. Nica? Abrazo grande a Pablito. Y un beso grande para Alicia, que nos dice muy buenos días. Dice, por mi barrio, muchas motos y la gente con perros que vienen a la Laguna Ortiz. No vi ninguno con escobita y bolsa. Hay muchos niños que concurren allí y mucha M, por decir, Sí, M es la mucha palabra. mierda. Exactamente, bueno. ¿Qué decir? ¿Sabés qué hago yo cuando voy al supermercado? ¿Viste cuando vas a comprar la fruta? Sí. ¿Viste que la bolsita? Yo hago así, mirá. Tac, tiro y saco la bolsa de la semana. Mirá. 2 por día. Contramada anónima. Y bueno, yo lo hace todo el mundo. No me voy a hacer tampoco como hacer hipócrita. Si no, ¿dónde va a conseguir? Uno con esa bolsa no consigue. Prefiero eso antes que dejar la caca en el piso, que es lo que hace mucha gente. Hay que levantar la caca. Y yo también vi mucha gente dejando la caca. Hacete cargo de tu mierda. Pará, calmate. No, ¿sabés qué hay que hacer? Hay que hacer campañas de concientización, pero medio así en tono burlesco. Yo ayer lo de las bicicletas, ayer estuve renegando mucho con la bicicleta a contramano y yo le haría una que sea, no seas corneta, pero en vez de corneta de cornudo, que alguien le toque una corneta así, como ¡pam! Pero el tema de la caca de los perros, el tema de la caca de los perros es, vos lo que ves con un... No seas caca. Claro, levantate. Claro, vos sos mucho más. No, pará, no. Lo que se ve cuando la gente sale a pasear al perro es que van con la correa y cuando el perro baja la cola, porque generalmente hace el movimiento de la cola y se abre de gambas para hacer popó, el tipo mira para otro lado y después se va. ¿Viste? Y ese mirar para otro lado, cuando vos lo ves, te da una bronca, porque decís, che, no te cuesta nada agarrar una bolsita. Si es la caca de tu... Y si te da asco, no tengas mascotas, porque la tenés que levantar igual. Bueno, beso grande para Alicia, estoy de acuerdo con vos. Dice, abrazo, por el día del abrazo, dice, dice que algunas personas no saludan y que no cuesta nada, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, es verdad, sí, bueno, y un abrazo es otra cosa, son 2 cosas distintas. Más para otro lado la cosa. Che, beso grande para Mariana 840, anotamos a Mariana 840, que dice, buen día, Nica, Juli y Rodri. Nos manda una foto, no sé si tenés la foto, pero fotito ahí te paso, si no, Juli. Sí, porque no la tengo. Te la paso. Nos manda una foto del mate, está tomando su mate, ahí veo un pancito, me parece que es un pan salvado, me da la impresión, no sé. Que está con la compu de fondo mirándonos a nosotros, nuestra querida amiga personal, Mariana 840, que está mateando con su papá. Dice, según con Pipe, hincha de boxing, que este fin de semana se juega la vida, Según este señor, dice, fue fabricado en tal lado por la empresa Oreste Berta. Buen fin de para todo. Mira, hasta el dato no dice, la consigna, claro. Consigna, el Torino. ¿Dónde fue fabricado el Torino? Nilda nos dice lo siguiente. ¿Por Oreste Berta, no? No, Pininfarina. No, pero el diseño fue de Pininfarina, pero muchas modificaciones que se hicieron algunos de los motores de los Torinos. Sí. El mago de Altagracia, Oreste Berta, estuvo implicado. Escuchá lo que dice Nilda. A ver. Vamos con Nilda. Ahora si dice la respuesta, sabés lo tenés que sacar, vamos. Buen día, soy Nilda. Hola, Nilda. El Torino. El Torino, papá. Ah, está bueno. ¿Sabes? Con escucharte y conocerte la voz me encantó. Ahí segundo audio, a ver, ¿qué dice? En la fábrica de la Renault.
Apa. Y de otro dato, Sí, ese ahí dato otro no dato. pasa desapercibido, No pasa es desapercibido. fundamental. Ahí está, bueno, Nilda anotada también muy bien Sí, el audio. estamos. Che, doble chance para Nilda, porque mandó mensaje de voz, duplica sus chances. Hay que ser justos. El que se la juega y manda un mensaje de voz, duplica sus chances para llevarse las dos cervezas artesanales de sabores argentinos. Le mandamos un beso grande a Pablito 212, perdóname, Pablito 212, el que te pasé recién es 212. No es 519, perdón, me confundí yo. Otro mensaje. 212, sí, 212. Sí. Hola, la marca Torino se fabricó en Papapá. Mi nombre es Leandro. Leandro, estás anotado, Leandro querido. ¿Qué número? Acertó, creo yo. No dice. Leandro, mandá tu DNI, porfa. Mandá tu DNI, que ahí te anotamos, pero mandá el DNI para poder retirar. Hola, buenos días, dicen por acá. El mítico Torino se fabricaba en la ciudad de. Pero, dice. Aguante el Falcon. Saludos. Anda. Saludos, Luis. Estamos hablando de taxis. Luis 752. Le mandamos un abrazo grande al amigo Luis 752. Y Leandro, el DNI de Leandro es 343. En los sueños es el balcón. Leandro es Dolan. ¿Está queriendo participar? No sé, puede ser. ¿De las birritas? ¿Viste? Tal vez. Bueno, y 752 en los sueños es madre e hija, el 52. Madre e hija. Datos de color para ilustrar. No, pero me sirven, la mañana de arriba el día. Hoy, un día como hoy, cumpliría años el mítico Luis Alberto Spinetta. Bueno, mis amigos, es una cosa, ayer estaba viendo, ¿ustedes ven TikTok? Sí, no tengo TikTok. No, bueno, no uso TikTok. Deberían, porque demasiado con Instagram, no, demasiado. Bueno, si no lo hacen está muy bien, pero los que miramos TikTok a veces vemos cosas que nos sorprendemos porque ahí está la juventud. Instagram hoy es te diría que son más 30/40. Y TikTok es todos los pibes más jóvenes, de 30 para abajo, sí. Y me arriesgo a decir 25 para abajo. Si bien tienen Instagram, tal vez lo usan, pero le dan menos bola, ni hablar de Facebook para los pibes de 20 años. Facebook lo usa el abuelo, ya directamente, a ese nivel, digamos. TikTok están todos los pibes. Sí. Y una chica que se llama... Telegram. Se llama Natalia. No, pero eso es más de mensajería. Esa es mensajería. Esto es una red social que se suben videos cortitos, generalmente tienen que ser videos cortos de no más de 10 segundos, donde lo que se busca es el impacto visual inmediato. Es muy importante en TikTok enganchar a la gente rápido. Entonces lo que hacen es publicar una imagen con un texto o con la alguna parte frase más fuerte del contenido al principio, digamos. Para que la gente lo vea, exactamente, la gente se enganche y después lo comparte. Voy a ir a TikTok. Y eso hace que el contenido sea viral. La viralización del contenido en TikTok depende de la inmediatez, es decir, de que es un contenido que suceda rápido, de la rapidez quiero decir, y de que enganche rápido. Si el video no engancha rápido y es largo, en TikTok no funciona. Y a Matt Damon no le gusta esto. Y los pibes hoy, exactamente, y los pibes hoy scrollean rápido, o sea, ven un video que dura 3 segundos, pasan a otro, 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 y de repente pasan 2-3 horas con el celular haciendo eso. Y yo estaba haciendo lo que hacen los pibes, básicamente. No estaba 3 horas mirando el celular, pero me colgué un toquecito mirando TikTok, porque yo publico videos en TikTok, y vi uno de una chica que me llamó la atención. ¿Qué dice? Point of View. Dice un texto, es un video que se ve la costa de Puerto Madryn con un texto que dice Point of View, que es decir punto de vista en inglés. Sí. 2 puntos. Vivís en Río Gallegos, donde la única diversión es dar vueltas en la ría y ir a Madryn se siente así, ¿no? Entonces le muestra la costa de Puerto Madryn, la gente disfrutando, y demás, ¿no? Te repito lo que dijo para que se entienda. Sí. A ver si a ustedes les parece un chiste o les parece una crítica. Vivís en Río Gallegos, donde la única diversión es dar vueltas en la ría. E ir a Madryn se siente así, como diciendo, en Gallegos no hay nada para hacer, y en Madryn mirá lo que tenés. Playa. Es que la diferencia es que ahí tienen arena y acá no, porque ¿No le suena un poco? Y bueno, el clima claramente, ¿no? Les hago una pregunta. Pero en Mar del Plata lo mismo. ¿No le suena un poco... ¿no es más que un chiste una queja? Sí, exactamente, es de alguien criticón. Sí, amigo, estás en Madrid, disfrutá de que estás en Madrid. ¿Qué me importa que lo que está pasando acá en Gallegos? Eso es lo que yo pensé. Yo me voy de vacaciones, no estoy pensando en lo que no tengo donde vivo, sino estoy pensando en lo que estoy disfrutando en el momento. Es como que me vaya a Florianópolis y diga, esto no es ni parecido, subo un video, esto no es ni parecido, o en Río de Janeiro a la costanera de Río Gallegos, y más vale que no, más vale. Pero una costanera es igual. A mí me hizo ruido. ¿Te fastidió?
No, peor que eso. Voy a ser medio grosero. Me rompió las pelotas. Sí. Mirá. Porque Desconformista no me en todos gusta lados. no me gusta la queja. Sí, o sea, sí. a mí Aparte estás en un momento de disfrute y te estás quejando. ¿Sabés qué me pasa con Ayer me pasó la queja por una- la queja? No me gusta. Sí. No me gusta cuando la gente se empieza a quejar, porque te quejas, escuché no una- solucionás nada. Sí. Y menos del lugar donde vivís, que es el lugar que vivís, Claro. hermano. Eso lo Ayer me pasó, escuché Sí. algo. ¿Vieron la Plaza de Agua? La Plaza de Agua. Ubícame. Ahí cerca del Ah, balcón sí. del borde costero, Claro. donde van los nenitos. Sí, que van sale el agua del familias, piso. Sí, de tipo duchitas, así, los juegos. Sí. Iba saliendo una familia joven, pibe y la mujer, dos nenes más o menos así, promediando 11, 12 años y otra chica que les iba acompañando. No me gustó nada, te huevada. Iban saliendo todos mojados los pibitos. La crítica por la crítica. Sí. Viste como no La hay crítica pelotuda. el famoso no hay Y si no te gustó, ¿por qué te metiste? no hay que te venga bien. Bueno, Claro, no, ¿para ¿Para los qué está? nenitos se ve que iban felices, iban todos mojados felices. No me gustó nada. yo la lo- verdad. bueno, es la postura que uno a mí O sea, ese tipo de sí, humor, no, viste, no. como de humor crítica. Bueno, la cuestión es que generó revuelo esto, porque a ver, la chica se había ido de vacaciones y desde sus vacaciones en Puerto Madryn publica un video donde dice: en Río Gallegos la única diversión dar vueltas en la ría, e ir a Madryn es esto, como diciendo este es el paraíso y Gallegos no. Bueno, quédate en Madrid, nena. Bueno, ahí los mensajes, porque Sí, no es solamente el video, la gente le empezó a contestar, Sí. generó revuelo esto. Sí. Entonces vos tenés mensajes como, por ejemplo, te voy a leer algunos mensajes. Algunos te van a chocar, y ustedes también opinen en casa, al 1551, 6051, qué les parece el video de esta chica, que lo que hace, que lo pueden ver el video, está en este momento en vivo en YouTube. Por ejemplo, hay una chica que dice: yo vivo en Puerto Madryn y me parece re chico, como diciendo, a mí Madryn no es la Viste, gran pero cosa. siempre querés más. Otra dice: Río Gallegos es una cagada, tanto que si te vas a una ciudad mucho más chica es más lindo. Pará. Sigo. Nick Río Gallegos, bien patagónica. Ahora vivo en Chubut, pero Río Gallegos lo llevo en mi corazón. Positivo ese mensaje. Dimon dice: Gallegos es un lugar austral cerca de la Antártida. Dice, perdón, repito, dice: Gallegos es un lugar austral cerca de la Antártida. ¿Qué querés encontrar? ¿Playa? ¿Palmeras? Como diciendo, ¿qué estás pidiendo? Claro, sí, bien. Ah, bueno, bien. le contesta la chica que subió el video. Ay, bueno, nos levantamos con el calzón cruzado. Y bueno, ahí se puso muy picante, después hubo insultos, de hecho. Bueno, nada, mucho. Después, otra, por ejemplo, Mati dice: Madryn es hermoso, pero al que no le gusta Río Gallegos, que agarre la ruta 3 y se vaya tranqui. Nadie los ata a estar acá. Aguante Río Gallegos. ¿Me entendés lo que digo? Sí, sí, lo sí, que digo? sí, Ah, lo que generó. o sea, yo Ahí hay que ponerle el meme de andá nomás, máquina, nadie te detiene. Nadie te detiene. Me Aparte, salía sí. la frase esa, Juli. Andá nomás, máquina. Total, pero aparte te convertís en un resentido. Bueno, sigo otro mensaje, un mensajito más. Es Sandra, escuchá lo que dice Sandra. Sandra dice: por favor, no comparen, dice. Es hermoso Puerto Madryn. Aparte tenés kilómetros para recorrer el Doradillo, la cantidad de playas, museos, casinos. No, en vez de estar quejándote como una. Podés ir a Gaona, podés ir a tomar el té, te podés ir a Pirámides y lo más importante es que tenés sol. Bueno, no hay que entrar en la comparación, nunca hay que entrar en la comparación. La comparación siempre es odiosa. Bueno, me pasa lo mismo, dice acá otra chica, dice: y vivo en Gallegos y el domingo, y vivo en Gallegos, dice, me pasa lo mismo. Otra, por ejemplo, dice: cuando vivo en Río Gallegos que no salgo más que a la Plaza San Martín o al Chino y vengo a Córdoba, dice, y manda un video de Córdoba. La queja por la queja, ¿no? Sí, A eso porque me aparte refiero. teniendo la posibilidad de disfrutar te estás quejando, también es un set mental dañino para uno mismo, ¿no? Si vos te vas al lugar que deseaste todo el año, estar de vacaciones, al calor, a los pies de una playa, una pileta, lo que sea, y te estás quejando de que otro lugar o de que tu lugar es feo, agradecer por lo menos que es tu lugar el que te da la posibilidad de que tengas un laburo, qué sé yo, y que te podés ir de vacaciones en tal caso. Claro. Pero es que gana de quejarse, ¿no? Pero aparte todo lugar tiene su encanto. O sea, no es que un lugar es mejor que el otro. Pasa que bueno, hay que también, viste, y te puedo asegurar, yo te digo una cosa, no voy a leer más, ya está, me parece que está claro lo que Estamos, dice, sí. ¿no? Pero digo, Nos vamos a amargar nosotros. te puedo asegurar, no, porque yo no me engancho, pero lo que quiero decir, la gente que le pasa eso, generalmente, si yo esa persona, esta chica que subió el video, Pelotudo y piedra. Ah, ¿cómo te pará, te me calmás. no, porque no entremos Te en... me calmás. Lo peor que uno puede hacer cuando lee este tipo de cosas es enojarse y entrar en el mismo terreno. Lo que digo es, si esta chica vos agarrás, decime si Nica, si no compartí lo que te voy a decir, No. Lo mismo Juli. Si vos a esta chica agarrás y le decís: che, ¿vos te querés ir de Gallego?
¿Te querés ir? Andate, campeona. No. Yo te voy a ayudar a que te vayas. Te voy a comprar un departamento en Puerto Madryn. Es más, te voy a dar un auto. El departamento tiene amenities, tiene pileta. Ahora. Pero no queda nadie si te pones en solidario así. Andate, va. Bueno, se va. Yo te puedo asegurar que esa chica cuando viva allá se va a quejar de Madryn y va a mirar otro lugar que le guste más y nunca va a ir porque es así. Por supuesto que sí. El disconformismo total, pero vos sabés que me rompió tanto las cosas, este reel, que dije lo voy a compartir porque bueno, nada, qué sé yo, ¿viste? Bueno, nada, la queja por la queja a mí no me gusta. Bueno, chicos, nada, 1551 6051 11. Romy nos manda un saludo, perdón, sí. Rodri, Romy nos manda un saludo, buen día, trabajando desde mi casa con mi viejo. Yo acompañando con los mates, escuchamos hoy en radio tradicional y está el hombre trabajando, está una radio portátil arriba de una mesa tipo de esos carreteles de cable, sí. Mate y el hombre haciendo albañilería allí atrás en un patio, no sé si creo que están construyendo como una piecita o algo, así que bien ahí por la construcción, por el progreso de esa familia. Un saludo para Romy y para su padre. Muy bien, porque aparte cuesta un montón hay construir, cuesta, sí, un Perú. Lo hablábamos con una persona, a veces decís, che, ¿qué hago? Viste, porque te sale un huevo, tenés que dedicarle tiempo. Hace años que estoy en el mismo dilema. Pero no hay nada más lindo que tener algo propio. Creo yo. Sí. No sé lo que es. Debe ser muy satisfactorio. Casa, imagino que sí. Creo que sí, imagino que sí. Bueno, ¿sabés quién manda mensaje también, amigo? ¿Quién? El amigo Rubén, lo escuchamos, dale. Rubén. El Pipe debe ser. Y no es Ricardo, no es Ricardo Rubén, es Rubén. Dale, mandale. Buenos días, radio. Buenos días, el Torino fue fabricado en Córdoba. Mi amigo, el operador. Rubén. Vamos a tener que cambiar el operador. El número 901. Un saludo a todos los chicos ahí de la radio. Un día de esto me voy a tomar el atrevimiento de irlo a saludar personalmente. Estaríamos encantados. Venga el amigo Rubén. Bueno, gracias Rubén por el mensaje. Che, Brian volvé. No, mentira. Así te pagamos. Rubén 901, ¿no? Rubén. Creo que sí, o 971. Che, no, chiste, Rodri, pasa, son cosas que pasan, el gaje del oficio, se escapó. Che, pero escúchame, paramos una cosa, propongo algo, ¿le parece bien? A ver. Por favor. A ver si le parece bien. Nica, prepárate otra consigna para la vuelta del corte. Ahora vamos a ir a una tanda. Prepárate una pregunta más para que sigan, porque ya te respondía por Rubén la pregunta. Esperá, yo la hago, ya la tengo. En relación al Torino. Pero pará un segundito, dejémosla para un ratito, no la tiremos ahora. Ok. No la tiremos ahora. Así no se nos confunde el público. Cuando volvemos de la tanda tiramos la que viene. Ya la tengo. Buenos días, dice, buen día vecinos y vecinas. Empezamos nuevamente con la colecta de útiles escolares, mochila, delantales, colores, carpetas, zapatillas, abrigos, camperas. También estamos necesitando insumos para la merienda y el almuerzo. Al que desee colaborar se puede comunicar al número de teléfono 2966 52 28 46 52 28 46 52 28 46. ¿Querés dar una mano a los chicos? Hay chicos que van a empezar la clase dentro de poco y no tienen ni el delantal, ni la carpeta, ni nada. Y vos tal vez te sobra algo que te quedó de tu hijo, que ya terminó el colegio, que le sobró del año pasado, algún libro, lo que sea. 52 28 46. Dales una mano a los chicos que están juntando acá, haciendo una colecta para que puedan volver a clase con todo lo que sea necesario, con todo lo necesario. Le mandamos un beso grande acá, 52 28 46. Anotá el teléfono y dales una mano. Convengamos que somos pocos, dice acá los río galleguenses, los NIC que quedamos, dice Alicia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que los NIC son cada vez más. Al contrario, si somos una ciudad que antes éramos 60.000 y hoy somos 130.000, ponele. Habrá muchos que llegaron, pero los pibes de esa gente son de acá. Hay que ver qué generación también, sí. ¿No? O sea, por ahí la gente más grande, si se va o se queda. Bueno, acá estamos en Disney, dice acá. Keko se ríe. Acá estamos en Disney, ninguna provincia tiene lo que hay aquí. Bueno, hay un poco de ironía en ese mensaje, ¿no? Bueno, buen día, soy de Río Gallegos y Gallegos es horrible, ¿se entendió? Pará. Yo leo el mensaje, Sí. Yo no significa que por el mensaje esté de acuerdo, aclaro por la duda. Es horrible y sus comentarios son como mínimo desafortunados y faltos de crítica. Graciela Sanz.
Tiró con todo, Graciela. No, está bien, igual me gusta. Pero ¿por qué decís eso, Graciela? Tenés que tener argumentos. Claro, si no... horrible porque sí. ¿O por qué? El me gusta. Lo que sí, hay cosas que uno puede decir, sí, Gallego necesita mejorar. Pero si vos te seteás con que el lugar donde vive es horrible y bueno, pero ya la pasás mal de entrada. Graciela está haciendo lo mismo que hizo la chica. Graciela, vos escucharon, si no se escuchás es porque te gusta el programa, evidentemente, porque si no, no se escucharías. No queremos pelear con vos, pero pero escuchá una cosa, Graciela. No está bueno el me gusta por me gusta y el no me gusta por no me gusta. Tenés que explicar por qué lo decís las cosas. Si no, queda como que estás criticando lo mismo que hace la chica esta. Obviamente hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. A todos nos pasa lo mismo con todo en cualquier aspecto de la vida. Pero hay que explicar por qué uno dice las cosas, porque si no, queda como un mensaje como que te estás quejando. Bueno, me quejo y me voy al paso. Es como, no es así, mi amiga. Dale. Rubén Pipi Ollarzo era el anterior, Sí, el papá de Mariana es hincha de boxing, por eso decía yo. Sí. Socio vitalicio, creo, de boxing. Hola, soy Pablo, dice, DNI 113. Pablo, anotamos, a ver, Pablo, DNI 113. Los torinos se fabricaron en... en Santa Isabel en 1966, dice acá. Epa, mirá el Valle de Santa Isabel. Ahí está, bueno, anotados todos. En un ratito seguimos leyendo mensajes a la vuelta. Y atención, porque Juli Quirós tiene preparado para la vuelta una nueva consigna para que participes. Le damos un upgrade a la consigna de Nica. Estamos jugando por 2 cervezas artesanales de sabores argentinos que pueden ser tuyas solamente si participas. Así que quédate ahí, vamos a una pausa cortita, volvemos. Hay un programón hoy, mirá que tenemos un programón de verdad, te lo digo. Quédate con nosotros, dale. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? Somos la radio que vive en presente. Si se vuela mi sombrero, si la guitarra no me alcanza, pero nunca olvida su historia. Temporada verano 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrená billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito.
¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. El sonido que nos define como país. Cruzas la tormenta solar, invítame a verla antes de un viernes. Al aire todo el día en tu verano 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. De la mañana, 33 minutos, amigos. Cielo nublado en la capital de Santa Cruz. Una semana que la verdad no tenemos nada que reprochar, ¿eh? O sea, es viernes y está nublado, sí. No me mandé la tormenta. Pero no hay nada que reprochar, nada, absolutamente nada. Tuvimos días de sol, días de 25 grados, días sin viento. Y la verdad es que también el pronóstico no es malo para el fin de semana en general, es bastante bueno. Aunque va a estar nublado, va a haber buena temperatura. Y la semana que viene se espera que algunos días van a haber 25, 26, 27. Quiero decirte con esto que hay que ser agradecidos. Tuvimos una semana muy linda y hoy también tampoco es un día muy, muy terrible que digamos. Solamente no hay sol nada más. Pero después el resto, camarones, muchachos, riquísimo. Divino la semana que estamos teniendo. Bueno, vamos a repasar solamente los datos del tiempo, contarte cómo está la temperatura ahora y enseguida vamos con la primera entrevista o la segunda entrevista de la mañana, en este caso en piso. 17 grados en este momento, 17 grados, la máxima por hoy de 20, 17 la temperatura actual. Ahora sí, voy a dar vuelta a la página rápidamente. Faltan 25 minutos para el mediodía de este viernes y vos que estás en tu casa o en el laburo, quiero decir, mejor dicho, como mi amiga Gibe, le mando un beso grande, a María también, a Rosita, se están escuchando, un beso enorme, se recontra engancharon con la discusión de recién, con esta cosa con este video que subió la chica a TikTok, que se hizo viral, donde se quejaba de alguna manera de Río Gallegos y lo comparaba con Puerto Madryn, siendo absolutamente crítica de uno de los principales atractivos que tenemos los vecinos, que es poder ir a dar vueltas a la ría, como si eso fuera poca cosa, ¿no? Y mandaron mensajes un montón de personas que vamos a leer un ratito, súper críticos, no solamente con esta chica, sino también con otra oyente, Graciela, pero vos te mandaste sola, te mataron, te lo digo así, o sea, mandaste un mensaje diciendo algo que pensás, bueno, es tu forma de ver las cosas, tu forma de ver la vida, te vuelvo a decir lo mismo,
la crítica y la queja por la queja a mí no me gusta y creo que a la gente tampoco, y bueno, te respondieron. Así que en un ratito vamos a leer esos mensajes para que veas un poco, o si querés rever tu posición, al menos la próxima vez que quieras opinar o lo que sea, que digas las cosas por lo menos de otra manera, con un poquito más de calidez, no ser tan dura tal vez, de otra forma. Igual Bueno, se acepta también, No, todas no, las no. opiniones son válidas. pero no, nadie está criticándola. O sea, lo que pasa es que es un diálogo. Vos mandás un mensaje y tenés que bancarte la respuesta. La vida es así. Así que le mandamos un beso grande. No es contra ella. Yo a Graciela le agradezco por escucharnos. Y forma parte de la comunidad y vas a seguir formando parte. Pero bueno, o sea, cuando uno dice lo que piensa, tiene que, bancarse que alguien venga y le diga, che, yo no pienso lo mismo. Ahora sí, 12 menos 25 del mediodía, vamos a dar vuelta a la página. Dentro de poquito tiempo, el 6 de febrero, es decir, nada, en 2 semanas, va a arrancar algo en Gallegos que a mí me gusta mucho, que es un club de lectura. Un club de lectura que donde se van a hacer un montón de actividades que ahora nos van a contar bien, nos va a contar bien nuestra invitada, pero que está bueno fomentar el tema de la lectura, cosa que, a ver, hago un paréntesis. Ayer me fui a tomar unos mates con mi perro a la plaza y llevé un libro que me compré en el viaje y me senté a leerlo y un chico al lado me preguntó qué libro era y se armó un diálogo muy lindo. Un chico que estaba tomando una cerveza igual, yo estaba tomando mate, el pibe tomando cerveza a las 6 de la tarde. Y me preguntó, mirá, bueno, lo voy a leer, no sé qué, y me dieron ganas como de contagiarle lo que estaba leyendo, y un poco creo que el objetivo del club de lectura, que está a cargo de la profe Nati Garzón, tiene que ver con eso, tiene que ver con fomentar la lectura, además de pasarla bien y conocer nuevos horizontes. Profe Nati Garzón de Ciencia al Paso, además conductora de Ciencia al Paso de la casa de Nuevo Día. Buen día, Nati, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buen día acá a todos, a los oyentes igual que nos están escuchando, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranqui? Acércate, Todo bien, todo bien. ¿Bien? Ya me olvidé ya cómo era. ¿Cómo andamos? Vos, tu programa, Ciencia al Paso, que ha tenido mucho éxito. Ciencia al Paso, sí. Vamos lento pero seguro. Vos sos profe de biología. Soy profe de biología, sí. No me quería poner. ¿Sos profe de biología? Sí, soy profe de biología. Conductora de Ciencia al Paso. Das clases en colegio. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo es la experiencia haces un montón de cosas en la vida? Sí. Y ahora haces un club de lectura. Sí, el club de lectura en realidad ya está funcionando desde el año pasado. El año pasado cumplimos un año, en septiembre. Ajá. Sí, lo iniciamos en agosto del 2024. ¿Cómo surgió la idea del club de lectura, Nati? Y en principio surgió junto con una compañera de trabajo, porque justo ella andaba ahí medio queriendo buscar algo. Yo tenía también pensado, por esto que vos mencionabas, ¿no? De que a uno le gusta, a mí en lo personal me encanta leer. Y andaba viendo que en otros lugares se destilaba mucho el club de lectura y acá no había. Entonces me puse a buscar lo más cercano que tenemos a Río Gallegos Lee, que tiene como una ronda de literario, pero yo más que nada lo veo como para escritores esa parte. Uh-huh. Y no encontré y dije, bueno, me quedé pensando y un día a las 3 de la mañana le mando un mensaje y digo, ya tengo la idea. Y le puse ahí todas las ideas y así arrancó, pero queríamos darle la vuelta, porque claro, lo que tiene de... Fomentar la lectura. Sí, por supuesto, que haya un espacio para la gente que, como yo, que no encontró, digamos, algo diferente por lo menos, sí, tenga la posibilidad de poder unirse y que seamos toda una comunidad lectora. ¿Y qué se va a leer? ¿Qué propuestas de lectura tenés en mente? En principio, este año, a diferencia del año pasado, este año ya armé las publicidades, si ustedes nos ven ahí en las redes sociales, ya puse por mes los distintos géneros, porque el año pasado lo decidíamos entre las chicas del club, pero casi siempre terminábamos leyendo lo mismo, entonces hice como una evaluación, como buena profe que soy, a fin de año, y ahí las chicas tiraron como que querían leer otro género. Entonces se me ocurrió armar, ya decidir de antemano todo el año cómo va a ser para pasar por distintos géneros. Ok, géneros como, por ejemplo. Tenés ciencia ficción, novelas. El romance no nos atrae mucho, pero lo pusimos ahí en septiembre. Nos gustó. La novela policial debe ser de... Tráiler psicológico hemos leído mucho, entonces ya queríamos como relajar. Ahora vamos por las poesías, vamos por los cuentos, tenemos ahí como más variado.
Bien. O sea, hay un poquito de todo y además también toda la lectura combinado con otras cosas como por ejemplo hacer collage, hacer tipo, no me sale la palabra. Scrapping. El scrapbooking, sí. Ah, hacemos el scrap. Lo vi al video. Sí, hacemos el scrap, que es como un collage sobre el libro que vamos leyendo. Además de eso, también hemos hecho cortos. Hay un corto de terror que hicimos. Hacemos representaciones también de algún fragmento del libro. Como tenemos varias actividades ahí, que no es solo sentarse a leer o hacer collage también, ¿no? Tenemos como varias actividades. Sí, hay de todo, digamos. Sí, hay de todo. Pueden chusmear ahí, los invito ahí a las redes sociales, en Instagram. La creatividad va a estar también, no solamente va a ser, porque, a ver, un poco lo lindo de leer a veces, o al menos a mí me pasa, muchas veces uno lee algo y se lo queda para uno. Y a veces está bueno cuando vos lees, por eso ayer me reenganché cuando me crucé con este pibe que te contaba recién, en la plaza, que me estaba tomándose una birra, estaba en otra, digamos, en otro mood completamente distinto. Yo estaba tirado, como un viejito ahí en el pasto, ¿viste? Con el perro, acariciando al perro, y el tipo tomándose una birra y yo tomando un mate. Me pregunta, ¿qué libro estás leyendo? Y le digo el título, y de repente por ahí le dije más de lo que él quería saber, porque le empecé a contar toda la historia. Sí. Pero bueno, lo que nos pasa a veces cuando leemos es eso, ¿no? Que queremos compartir. Y está bueno esto que propones de decir, bueno, no solamente es un club de lectura, sino hagamos algo con lo que nos pasa con lo que leemos, ¿no? Sí, tal cual. Justamente esto que vos decís a los lectores, que seguramente se van a sentir identificados, justamente es eso. Vos querés compartir con alguien y decís, bueno, no tengo con quién está leyendo este libro en este momento. Claro. No tenés nadie en tu círculo cercano, entonces, bueno, tenés acá Conexión Creativa, que podés venir a charlar. Y charlamos, pero se nos pasa, nosotros hacemos los encuentros 1 hora y media, pero no, pasa rapidísimo. Che, ¿y dónde se juntan? ¿En dónde? Nos juntamos en mi casa. Ok, ¿dónde dicen? ¿Qué zona más o menos? Por donde pasó lo de la persona que estaba atrincherada. Por ese sector. ¿Dónde? ¿Qué persona es? Sí, barrio 225, barrio PAP, cerca del 17 de octubre. Cerca del 17 de octubre. Exacto. El gimnasio municipal 17 de octubre. Ahí va, o sea, vivís por esa zona, más o menos, digo porque la gente va a tener que ir hasta allá y para que sepan que... Lo que pasa es que ahora vamos a empezar como a movernos también, estuvo en su momento... Algo así itinerante. Claro, la idea es ir por las bibliotecas también. Bien. Si el día está lindo, lectura al aire libre. También está planificado. Sí, vamos a ir variando un poco también porque, bueno, no es la idea estar encerradas también y si el día lo permite, por supuesto. Total, che, muy bueno, me gusta mucho la propuesta. Entonces, es a partir del 6 de febrero, con esta, no solamente va a ser lectura, sino también van a hacer scrapping, ¿correcto? Scrapbooking, sí. Scrapbooking. Scrapping. Inventé un verbo. Scrapping es de la tarjeta de crédito. Phishing. Bueno, sí, igual hay varias opciones. Sí, tenemos... Este año se sumaron varias opciones, tenemos virtual, hay opciones de pago, hay opciones gratis, después hay otra que es un encuentro al mes y después la más como la que tiene todo, son 3 encuentros al mes. 3 encuentros. Sí, en 3 encuentros charlamos de los libros, hacemos actividades, siempre hay como cierres temáticos también. Está todo pensado. Como un buena profe, te armo así todo el escenario. Claro, vos, como hacen las profes a principio de año, ¿cómo es cuando hacen el programa? ¿Cómo es? Cuando hacen la planificación. La planificación, ¿no? Sí. Ahí va, sí, ¿no? El plan lector del año. Y está bueno, porque tenés un horizonte, tenés un norte. Sí, además eso les gusta a las chicas. Y otra cosa que he de mencionar, que en el club igual con tu inscripción, siempre se te regala todos los meses un kit de papelería. Que eso es lo que más gusta, que son stickers, diferentes papeles, muchas cositas para armar lo del collage. Bien ahí. Un cuadernito igual. ¿Y cómo lo sustentás eso? Y con las suscripciones de las chicas. Sí, es arancelado. Por eso hay una opción virtual que es gratis y después las otras son aranceladas. Sí. Bien ahí, Nati. Entonces, repasemos entonces para el que se quiera anotar o la que se quiera anotar, que tiene ganas de decir, yo me voy a compartir, tengo ganas de leer, tengo ganas de descubrir nuevos horizontes. Yo lo que dije ayer lo repito hoy, es enero es el mes, tal vez para algunos más largo del año, para otros no, dependiendo si se van a de vacaciones, pero también es un mes muy importante para decir, che, este año lo quiero arrancar de esta u otra manera. Y qué mejor manera, como ayer lo decíamos cuando decíamos con clases de stretch y con clases de yoga, incorporar nuevos hábitos, qué mejor manera que incorporar el hábito de la lectura. El hábito de la lectura es un hábito muy lindo, que te genera un placer, que te des al alcance de la mano, que no te lo genera ni Netflix, ni el celular, ni nada. Que cuando lo incorporaste y forma parte de tu vida,
descubrís algo nuevo que te da como una cierta independencia y es como una puerta de entrada hacia un lugar de placer que no es más que agarrar el libro y sentarse a leer. Y eso está buenísimo. Sí, tal cual. Entonces, qué mejor manera que empezar el año y decir, bueno, este año voy a leer. Y me anoto en el club de lectura con la profe Nati Garzón. ¿Dónde tengo que mandar mensaje para anotarme? Bueno, pueden mandar sus mensajes en Instagram, en Facebook, hasta TikTok tenemos. Estamos compartiendo, profe, las imágenes, y en este caso yo estaba compartiendo desde el Instagram de Conexión Creativa cómo ser parte. Hay un explicativo, lo acabamos de compartir. Sí, hay un flyer, ahí tienen, ustedes pueden entrar en las redes sociales, Conexión Creativa, Club de Lectura, y ahí les va a salir, bueno, el logo, bueno, no lo ven, pero algunos lo están viendo, otros lo están oyendo. Sí, obvio que sí. Tienen acá el logo de Conexión Creativa. Claro, en Instagram, si vos la querés buscar, tomate tu tiempo, anotá o agarrá el celu, yo te voy a decir cómo haces para encontrarla. En Instagram la vas a encontrar a Nati como Conexión Creativa Club de Lectura, todo junto. Exacto. Conexión Creativa Club de Lectura. Esto va a arrancar el 6 de febrero, es decir, anotate ahora. Pero no anotate ahora porque no sé cómo estará el tema de las inscripciones y demás, pero digo, anotate ahora porque estas cosas no se piensan, se hacen de una. Exacto. ¿No? O sea, son cosas que... Sí, no te vas a arrepentir, el grupo que tenemos es muy divertido, muy creativo. De hecho, los cierres temáticos, por lo general son cierres temáticos del libro en particular. Muchas de las propuestas vienen de las chicas. Por ahí quieren actuar, por ahí quieren hacer un corto. Para el cierre del año pintamos, así que hay un montón de actividades, muchísimas. O sea, mezclamos la lectura con varias cositas del arte igual. Está bueno, tipo taller, digamos, ¿no? Exacto, sí, aparte es re divertido. Es muy divertido. Nos juntamos igual para el Día del Lector, o sea, hacemos otras actividades también. Nos hemos juntado, ya somos como... Hay una comunidad muy linda. Bien, o sea, ya se ha formado una comunidad, claro, ¿sí? Literalmente. Sí, nos hemos juntado el año pasado para el Día del Lector. Bueno, nos juntamos, creo que cayó un domingo, y nos juntábamos a comer y festejamos ahí. Decime una cosa, ¿cuál fue el libro el año pasado que vos decís, che, este es el que más le llegó, o el que más debate generó, o el que más gustó? ¿Cuántos libros leíste vos el año pasado y cuántos vas este año? Yo el año pasado me había propuesto como objetivo 24, 1 o 2 al mes. 2 por mes. Claro, y llegué a 33 libros. Y gracias al Club de Lectura. Porque gracias al Club de Lectura pude leer mucho más, que eso es lo que yo más extrañaba. Nati, ¿tu lectura qué es? ¿Variadita o sí, algunas? Es variado. De hecho, he leído a lectores de acá. Sí. Atrapados, que es uno de los chicos de Río Gallegos de Saldivia es el apellido, pero no quiero equivocarme en el nombre. Iván, sí. Muy bueno su libro. Medio traumático algunas escenas, pero está muy bueno. Es que él también tiene, si no me equivoco, cuestiones con el cine de terror. Sí, se nota. Justamente con ese género, digamos. Muy bueno su libro, pero bueno, no estaba preparada para el desenlace de la historia. Me quedé medio ahí traumada, pero sí, muy bueno ese libro. Mirá. Sí. Por lo general me gusta eso, ¿no? Antes leía muchas novelas medio románticas, ahora ya no. Claro, igual el hecho de intercambiar con otras personas, te dice, lee esto, te recomiendo esto, tomá porque te va a gustar. Hemos leído libros muy feos, o sea, que le hemos dado calificaciones muy feas, pensábamos que eran muy buenos y después... Un garrón. No, sí, por ejemplo, bueno... Uy, no. O sí, que no sean de autores locales. Claro. No, es que de locales no. Por ejemplo, Los Padecientes, de Gabriel Rolón. No hubo caso. Que son historias de pacientes de él, ¿o no? No, era una historia que ya yo con la tapa les dije, pero no se dieron cuenta que este era el final, y era el dibujo en la tapa, ya te daba el final. O sea, no, era muy, muy, muy feo. Bueno, tiene mucho también la parte de la industria del libro, ¿no? Que muchas veces vende o supervende libros que por el autor más que por el contenido, ¿no? Sí, tal cual. O por ahí nosotros hemos leído también primero libros que después van a salir en la película. Mirá. Y el último libro que leímos también hicimos como unas hipótesis de lo que iba a suceder en el libro y al final... nos decepcionamos todos porque como nuestras hipótesis eran wow, qué increíble, y después el libro... Bueno, Mariana Enríquez hoy es una escritora argentina que está muy en auge y que creo que van a salir 2 series, una serie y una película, si no me equivoco, en base a cuentos de uno de sus últimos libros. Sí, hemos leído Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, creo que es el libro, muy bueno. Quedamos enloquecidas con una narrativa
Sí, no, muy pero distinta, es muy ¿no? de acá igual, Sí. tiene como muchas cosas también del interior. Sí, de hecho creo que la serie que va a salir, o la película, es La Virgen de la Tosquera, que está dentro de... Es un cuento o una historia dentro de uno de sus libros, Sí. y que la están ponderando mucho. No, es Estuve muy buena, escuchando. es muy buena, no sé si ustedes habrán leído algo de ella, pero es muy buena y aparte es como muy local, es de acá de Argentina, te das cuenta, no es ese terror yankee por ahí que uno está acostumbrado, sino que es como un terror más local, está muy bueno. Mariana Enríquez, sí, de hecho, bueno, hay muchos de su libro. Yo empecé, no lo pude terminar de leer, pero no porque no me gustara, me gusta Mariana Enríquez, pero me pasa algo con Buenos Aires, que no me gusta leer sobre el lugar, sobre allá, no sé porque no me gusta Buenos Aires, tal vez. Claro. Entonces, pero ella es muy buena, es muy grosa, Sí. es grosísima. No lo pude terminar por eso, por el tema de que vos te imaginás lo que, porque transcurren en Capital, viste, en el libro que yo Como leí. algo conurbano, una escena Sí, conurbana. igual Constitución. el libro que nosotros leímos, que te había mencionado, sí menciona cuestiones como más del norte de nuestro país, así como más de creencias y esas cosas. No era tan de Capital entonces. No, Bueno. no tiene, capaz que justo era ese libro, Claro. pero ok. tiene como una mezcla, ¿no? Está bueno, está muy bueno. Bien ahí. Bueno, el libro, o sea, te preguntaba hace un ratito, te pregunto así resumidamente, el libro que el año pasado la rompió, que vos decís, che, este lo tienen que leer todos, que les encantó a todos. ¿Cuál sería? El de Mariana Enríquez, El de- Un lugar soleado para gente sombría. Sí, encima sacó varios libros el año pasado. Sacó Los peligros de fumar en la cama, si no me equivoco. Y. Porque encima son títulos largos. Lo que perdimos en el fuego, Sí. si no me equivoco. Ese creo que fue el gran éxito, me parece, o uno de los, ¿no? ¿O no? Tiene otro. Tiene otro más. Sí, ahora no me puedo acordar, que tiene justo una imagen Ya nos va a salir. artística muy conocida. Ya nos va a salir. No me puedo acordar cómo se llama, pero ese es como el más Sí, conocido. Cómo desaparecer completamente también. Es otro de los títulos. Bueno, chicos, vamos a una cosa. Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche. Esa creo que es el más conocido de ella, que ganó un premio. Y este año, ¿cuánto? Bueno, recién empezó, vamos 23 días. ¿Qué libro leíste hasta aquí? ¿Qué podrías recomendarnos? Uy, no, ahora estoy Nosotros, como- por ejemplo, con Nika vamos por el lado de la historia, por lo general. Sí, a mí Cosas que, digamos, no tanto Sí. ficción, quizá. no me va a salir el nombre, pero el nombre del autor, pero creo que es Steven Vibor, que ha hecho una serie de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía, la caída de Berlín, la batalla de las Ardenas. O si no, después los libros que van con la historia no mundial, sino también argentina, o qué sé yo, algún prócer, igual. Ah, claro. Son los que me Esos son los que te resultan atrapan. más atrapantes. Aunque debo confesar que estoy vago para leer este año que pasó, no leí ni un libro. Compré 3 libros, pero no leí ni un libro. Bueno, pues están ahí. En cualquier Están momento los ahí. sacás. Pero libros de Fórmula 1. Ok. Historias o testimonios Tenés que de poner Fórmula 1. primera, entonces. Claro. ¿No? Sí. Bueno, pero eso nos pasa a los lectores igual. Sí. Tenemos como otra debilidad que es comprar y acumular libros. Y los tenemos ahí. Mirá. Sí. O sea, vos en tu casa tenés una biblioteca. tengo- Mi vieja, profesora de historia, tuvo que, cuando ella se fue acá, donar un montón de sus libros porque... O sea, encima el libro para mudarte como que no ocupa mucho espacio, pero pesa un montón. O sea, agarrás caja de libro y pesa una Pesa barbaridad. mucho, sí. Entonces tuvo que ir desprendiéndose, pero sí, se va armando una biblioteca que tenés que tener una casa grande. Sí, bueno, yo tengo una biblioteca muy grande y la voy ahí llenando, pero tengo como un estante así donde tengo todos los libros que he comprado, Sí. porque soy más de comprar que de leer, o sea, me cuesta todavía, como que compro más. Como que ahorrás en libros. No Como sé, que está decís, lo perdido, compro ahora. No, pero por eso, no. Bueno, pero hay No que es hacer el como- hábito porque hay gente que no lo tiene y que hay Claro. que empezar con 5 Sí. páginas por día, Sí. hasta que después ya la lectura misma muchas veces te lleva, ¿no? Sí. Pero hay que empezar, porque uno, como decía Nika, a veces con tanto entretenimiento digital y demás, uno como que deja lo analógico de lado un poco el libro, Sí. pero hay que Sí, hay que pero volver. Porque aparte genera sinapsis neuronales, ¿no? Otro tipo de Exacto. alimentación cerebral, ¿no? Sí, tal cual, porque por ahí nosotros consumimos, pero bueno, es lo que hablábamos en el programa de Ciencia al Paso, no quiero mezclar acá, pero No, sí, hablábamos por justo favor, una clase. de Ciencia al Paso con la dopamina, ¿no? Tenemos esa Sí, cosa premio rápido. instantánea, claro. En cambio, un libro vos lo vas imaginando. Entonces, ahí hacen otro tipo de conexión las neuronas que vos mencionabas. Y es Estuve otra bien, cosa. Dick, Sí. bien.
Sí, estuviste bien. Estuve atento a la clase de biología. Sí, así que leer es otra cosa. Vos activás varias partes del cerebro, entonces te vas imaginando también lo que vas leyendo y es otra cosa. Por eso te decepciona cuando después ves el libro llevado a la película y decís, en mi mente era mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ese es el desafío muchas veces. Por ejemplo, El secreto de sus ojos, que en base a la pregunta de sus ojos, el escritor como que le dieron parte ahí para que participe, entonces el tipo después no tuvo chance de quejarse, digamos. Sí. Es Sacheri en ese caso. Sí, pasa. Pero bueno, la mayoría de las películas por ahí es como que te decepcionan un poco porque tu imaginación siempre va a ser superior. Vos sos Harry Potterista. Sí. ¿Qué preferís, los libros o Porque tampoco a J.K. Rowling la han criticado como escritora también. Diciendo, no son tan buenos los libros como la película en sí. No. ¿Sí? No. Están muy confundidos. Los libros son superiores. Mirá. Son muy superiores. De hecho, hay muchas cosas de los libros que no salen en las películas. Sí, por ejemplo, el personaje ahí que nos gusta a nosotros, que es Dobby, sale en varias oportunidades y no justo en la última película, que es donde... no quería spoilear nada, pero ya está, si ya no la vieron a esta altura. Sí. Pero bueno, ahora va a salir la serie. Por ahí con la serie van a poner más cosas del libro. Pero no, el libro de Harry Potter es increíble. Más allá de los problemas que tenga después la ella es polémica igual, ¿no? Esa fue polémica cosa. Y sí, tampoco se estoy ganó de acuerdo. Enemistades. Claro, tampoco estoy de acuerdo de que matemos al... Sí, pobre Harry, no tiene la culpa. No, se quedan... No, está bueno, lean Harry Potter porque hay que hacer ahí Expecto Patronum y... Quería tirar. No, lo único que sé muy poco de Harry Potter. Que no se pierda la magia, diría Harry Potter, ¿no? Exacto, la magia de leer. La magia de leer. Bueno, a ver, entonces... Volvemos de vuelta para acá. Me encanta la charla de Eli, yo me quedaría horas acá. Es más, ¿sabes qué, Rodri? Andá a la cocina, porfa, haceme un favor, Rodri Poloni. ¿Te buscas el whisky que dejamos ahí? No, ¿no? Profe viene de gimnasio, trajo su botellita de agua. Sí. Nica también viene de gimnasio. Pero pasa que pero viste, no le invitaba un mate y se pone en esa. Pero me pone, vos estén escuchando lo que pone, muy bien, muy bien ilustrado el momento. Pone jazz de fondo, y a uno le dan ganas entre ¿pero libros. ¿Tomate un whisky o vas a leer Bukowski? ¿Qué? ¿Por qué no? De hecho estoy leyendo un libro de Bukowski que lo debo, El hijo de Satanás. Lo tengo que devolver. ¿Título, El hijo de Satanás? Sí, terrible. Bueno, oscuro también Bukowski. Oscuro poco, diría. Nació en una cueva Bukowski, evidentemente. Tiene una forma, bueno, basta, por decir, ¿no? Chicos, muy rico todo, muy rico los sanguchitos. La invitación entonces para el 6 de febrero, si se quieren anotar en el club de lectura de la profe Nati Garzón, querés empezar el año distinto, querés que este año incorporar un hábito que te haga feliz, que no dependas de nada ni de nadie más que de tu voluntad de comprar el libro y decidir leerlo y nada más. Bueno, aprovechá que está la profe Nati Garzón, que es una genia, que además también es conductora de Ciencia al Paso, de un programa de acá de Arriba del Día, de Nuevo Día, de la 100.9, que empieza el club de lectura el 6 de febrero y podés conectarte con ella y preguntarle todo en Instagram. Buscala como Conexión Creativa Club de Lectura. Te voy a decir una cosa, no sé si tenés pensado o no, ¿querés dar un teléfono por las dudas? Bueno, doy un teléfono. Mucha gente que nos escucha no usa redes sociales y tal vez se quiera contactar con vos por otra vía. Bueno, se pueden comunicar, anoten bien, 2966-6594-79, 6594-79, y ahí pueden mandar mensajes. Igual el teléfono también sale en algún que otro flyer, si miran por ahí las redes. Pero tenés esas y vayan a seguir a Conexión Creativa Club de Lectura en Instagram y ahí va a estar toda la data fresquita. Toda la data, sí, pueden chusmear todas las cosas que hacemos, que son un montón de cosas. 65 94 79. Club de Lectura, Conexión Creativa Club de Lectura, mandá tu mensaje, inscribite y empezá año distinto. Gracias, Nati, por tu tiempo. ¿Este año sigue Ciencia al Paso? Sí. Es una buena pregunta esa. Obvio. Ahí está, bien ahí. Hay que comprometerla al aire. Tengo que escribir ahí a preguntar los horarios. Está reservado. Tu lugar está reservado. Así que no te preocupes. Sí, es la idea. Yo quiero seguir porque me encanta. Horarios, también tenés que ver el tema de horarios. Tienen que ver. El tema es Brian. Tenemos que decirte que Brian. No, ¿qué? No, me ¿verdad? Fue genuino el miedo. Brian está de vacaciones. Está tomando fuerza para volver con todo. Por eso, cuando vuelva Brian. No, que Brian hace magia en el programa, ¿qué te puedo decir? No es nada contra. Si vos querés hacer magia,
tenés que sacármelo lector a Brian. Claro. Bueno, ya magia no. Tanto no puede. Pero hay que buscarle un libro. ¿Sí? Para mí hay que buscarle Todos tienen un libro. Vos sabés que yo en la secundaria siempre fui como medio contrera. El Kama Sutra podría ser. No, pará. Va, porque hoy está como muy acostado, está descansando, pero no le deje idea. Pero es un libro el Kama Sutra. A mí me dieron, una profesora me dijo, yo a vos te voy a encontrar algo para que... Ya había leído la saga de los confines, que es muy buena, lo recomiendo, de Liliana Bodó, que es escritora argentina. Te va a gustar. No sé si lo leíste. No. Los días del fuego, los días del venado y el último no me acuerdo. Es una saga que a vos que te gustó Harry Potter, te va a gustar mucho. Te lo súper recomiendo. Sí. Que no es directamente relacionado, pero los escenarios mentales son parecidos. Y había terminado de leer ese y fue como, después no me enganchaba. Y me dijo... Yo sé cuál es tu libro, y me dio una historia. A mí me gustan las historias verídicas, un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y después me entró por ahí y agarré como 10 libros que ella me decía, lee esto, y entré. Después perdí un poco el ejercicio, pero siempre hay un libro para uno. Y fíjate que de ahí ya te marcó qué es lo que te gustó. Tal cual. Y de hecho busco justamente historias por ese lado, digamos. Así que Conexión Creativa, Club de Lectura... ¿Lo siguen en las redes sociales? En principio, lo primero que tienen que hacer es ir a Instagram y darle like y seguir a esta página, que justamente la profe le trae, aparte que ella trabaja en las redes sociales, en los flyers, arma los videitos, los edita. ¿Qué más querés que haga? ¿Que te cuente un cuento? Nada, andá y léelo vos y compartilo con ella. Sí, está todo pensado. Yo soy muy meticulosa, está todas las actividades para el club, los stickers, todas las cositas están pensadas siempre para el libro que se lee ese mes. Así que vengan, anótense que no se van a arrepentir. Gracias, Nati, gracias por la buena onda. No, gracias a ustedes por el espacio. Te esperamos en Ciencia al Paso este año de vuelta. Sí, te esperamos en el aire, gracias. Gracias por la onda. Bueno, chicos, seguimos en vivo en Arriba del Día en la 100.9, te seguimos acompañando, son las 12 del mediodía, 2 minutos. En un ratito nomás, en un instante, mira, te voy a adelantar una cosa. Acá en el estudio se van a sentar 2 personas que están de paso por Río Gallegos y que tienen un objetivo que es llegar con sus 2 perros en su motorhome que ellos mismos construyeron a Alaska. Uno de ellos, o sea, es una pareja, son novios. Él, Joel Salazar, es futbolista. ¿Yo o él? Joel, todos Joel. Futbolista profesional. Jugó en Ferrocarril Oeste en primera. Jugó en un equipo, lo dirigió el Tata Brown. ¿Mirá? Lo conoce al Huevo Acuña. Mirá. Creo que es el padrino inclusive de la hija del Huevo Acuña. O sea, y está viajando acá. Le han ofrecido jugar en Trelew o en Puerto Madryn, no recuerdo dónde, porque lo vieron jugar al fútbol un día cualquiera. Le dijo, che, vos pibe, quedate acá con nosotros. No, yo me voy a Alaska, dijo. Y ahora está en Río Gallegos, va a ir a Ushuaia, pero antes de irse va a pasar por acá, por el aire de Arriba del Día, una nota que te puedo asegurar que va a dar que hablar porque está muy buena, tiene una onda bárbara. Así que quédate con nosotros, estamos en la 100.9 hasta las 12:30, Arriba del Día modo verano.
techo dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. 12 del mediodía, 8 minutos en toda la República Argentina, mis amigos. Acá en el sur del continente nos hemos cruzado porque nosotros, como bien ustedes saben, estamos en un punto geográficamente que es muy importante para los viajeros que llegan de todas partes del mundo. Por eso acá en la costanera vos vas a ver, cuando salís a pasear, un montón de motorhomes, un montón de camionetas, un montón de gente viajando que eligen parar ahí, en un lugar que me han dicho, ahora lo vamos a preguntar igual, que me han dicho que es único, es decir, porque es exclusivo para las motorhomes, para los viajeros, porque se sabe que vienen de paso y van hacia Ushuaia o hasta el fin del mundo para después ir hasta otros lugares, es como un paso obligado acá en la Ruta 3. Y me decían único el lugar porque Gallegos tiene eso, que no lo tienen todos los lugares, que tiene un lugar exclusivo para que se puedan estacionar, y además ese lugar no es ni más ni menos que enfrente de la ría, que es posiblemente el lugar más lindo que tiene la capital santacruceña. Bueno, ayer estaba caminando, salí a pasear con Mingo, con mi perro, me fui a dar unas vueltas y nada, puse los auriculares, me quedé sin batería de los auriculares, me los saqué y empecé a mirar y dije, bueno, significa esto que me tengo que conectar con el exterior. Empecé a escuchar y a mirar. Y de repente veo dos personas que están sentadas al costadito de una motorhome, con sus sillitas, con sus perros, que vendían saumerios y otras cosas más también. Y a mí personalmente siempre me llama la atención o me convoca el tema de los viajeros. O sea, veo un viajero y le quiero preguntar por lo menos que me diga de dónde viene y hacia dónde va. Y después si la charla se extiende, fantástico, pero necesito saberlo, por una cosa que no sé qué es. Pero me pasa. Es como cuando ves un mapa y te abre la cabeza. Bueno, cuando lo veo un viajero y le pregunto a dónde va y de dónde viene, me hace fantasear, me hace imaginar, me hace soñar con la idea de viajar algún día tal vez. Y me los crucé a ellos dos, que están con nosotros en el estudio, Joel y Milagros, que viajan en la aventurera, así le pusieron al motorhome, que ellos mismos construyeron, que son de Olavarría, que viajan con sus dos perritas, que tienen un objetivo que es llegar a Alaska. Milagros es community manager y además comunicadora en proceso, por lo que estuve viendo en sus redes. Diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica además también. Y Joel, bueno, es futbolista, es un crack total. Jugó en Ferro, en Primera, jugó en otros clubes también. Pero bueno, fue dirigido por el Tata Brown, ni más ni menos. Tiene una historia ahí, se ha codiado con otros grandes jugadores del fútbol argentino, como por ejemplo Tuzio, director técnico, o también ha estado con otros grandes, o muy cercano, por ejemplo, a un campeón del mundo, como el Hugo Acuña, es el padrino de la hija de Hugo Acuña, ni más ni menos. Hago la descripción y ustedes arrancan, pero no quiero hacerla muy larga, pero bueno, me parece importante explicar. Ellos dos estaban bien en Olavarría, o sea, una pareja que se quieren un montón, estaban bien en Olavarría, armaron su casita, todo bien, y un día dijeron, bueno, vamos a dejar la casa y nos vamos de viaje. Queremos viajar y queremos conocer el mundo. Y la pregunta que les quiero hacer acá en vivo es, para arrancar esta entrevista, si les parece bien, abriendo micrófonos obviamente, es ¿qué los lleva a dejar el laburo, a dejar una casa recién construida donde pusieron todo y le metieron toda la onda para decidir ir a Alaska con sus dos perritas? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Cuéntenos un poquito cómo es la historia, a ver. Bueno, buen día. Primero que nada, agradecerte a vos por haberte acercado a compartir una tarde con nosotros, que se resume en lo que dijiste. Para nosotros eso es muy importante, el conocer gente, y la verdad que anoche cuando estuvimos cenando con ella y charlando, después de la charla que tuvimos con vos, nos sentimos muy, muy, muy felices de haber contándote nuestra historia y también conocer un poquito de la tuya, así que por ese lado, de parte de nuestra familia, agradecerte. Y nada, era lo que vos decías en toda la presentación. Somos de Olavarría. Bueno, yo fui futbolista toda la vida, y cuando decido volver a mi ciudad, nos conocemos con Milagro. Y de ahí en más, como que el fútbol ya empezó a ser un hobby, ya no era mi trabajo, ya empecé a dejarlo un poco de lado. Siempre seguí ligado al fútbol, jugando, no tan profesionalmente, y vivía 100% del fútbol como estaba habituado ya en Buenos Aires y en otros países.
pero sí en mi ciudad, jugando a los federales, jugando en primera división, pero ya haciendo una vida con la compañera que tengo hoy. Y bueno, construimos nuestra casa en muy poquito tiempo entre los dos, que eso también nos dio un poco de como para animarnos, que éramos capaces de hacer un montón de cosas que quizás no lo sabíamos. Así que nada, construimos nuestra casita en 11 meses. En 11 meses. Y también ese sacrificio de haber estado tanto tiempo encerrado ahí tratando de terminar la casa yo, el decir, bueno, quiero que seamos libres, salir afuera, decir, bueno, vamos a conocer el mundo, la casa ya está. Claro, ya ahí, tenés tierra volvemos firme donde ahí, volver, tal ya tenés cual. donde volver, podés ir tranquilo, digamos, ¿no? Sí, eso es, yo creo que ese es el alivio nuestro de decir, bueno, ya está, nos llenó el corazón esto, volvemos. Totalidad. Aparte digo, una meta tan concreta y tan grande como tener tu propia casa, concretarla en un... No sé, en Argentina no es común que alguien en menos de un año se arme su casa. Digo, te da la potestad esto que decías vos, Joel, ¿no? De que podemos hacer cosas, ya hicimos esto, podemos hacer cosas más grandes también, u otras cosas. ¿Por qué eligieron esa ruta, chicos? Alaska, Ushuaia, Alaska. Nosotros cuando decidimos, o sea, en el transcurso que nosotros hicimos nuestra casa, siempre hubo algo en nosotros que nos gustaba viajar. No, nunca nos imaginamos con esta locura hermosa que le llamamos de dejar todo y vivir viajando. Claro. Entonces cuando nosotros decidimos hacer la casa, que terminábamos, en los momentos libres mirábamos un montón de viajeros y un montón de historias diferentes de distinta gente, porque hay maneras diferentes constantemente de ser viajero y de viajar. Y todos tienen su encanto, y vos vas buscando por ahí con quién te identificaba un poco más o qué conocer de eso. Y nos empezó a atrapar todos los días en los momentos libres que teníamos de que yo trabajaba en un trabajo turno rotativo, ella también tenía su trabajo y teníamos muy poco tiempo para compartir y para charlar. Sí. Y entonces en esos momentos libres mirábamos un video. Y así como que todos los días se fue agrandando un poco más, ¿viste? Y hace como 2 años que teníamos la idea, pero es como hablábamos ayer, el miedo a dejar todo y salir. Y qué va a pasar. Y, y como decías vos, lo de por qué fue Alaska, o sea, nosotros lo pusimos como un proyecto de unir el fin del mundo a Alaska. Pero también somos conscientes y estamos abiertos a que si nosotros no llegamos a Alaska tampoco es un fracaso. O sea, disfrutar del camino constante y que todo sea una aventura de decir, bueno, acá capaz que llegué y me quiero quedar. Y si llegamos a Alaska, muchísimo mejor, porque es nuestro proyecto, pero sería una foto simbólica de que llegué acá. Pero si no, llenarnos de... El camino, digamos. El camino. El destino es el camino, en realidad. Sin ninguna duda. ¿Cuánto hay de tu experiencia como futbolista? El futbolista es un poco nómada, ¿no? Te terminás una temporada en un lugar, no sabés dónde vas a ir, capaz que terminás derivando en un lugar que ni te esperabas. El ejercicio de conocer gente, imagino que lo tenés de ahí, pero ¿cuánto hay de eso? ¿Qué destinos tuviste como deportista? Sí, yo creo que, o sea, es hermoso porque es mi pasión de lo que hice toda la vida y lo que viví toda la vida, pero yo lo tomé como eso, ¿viste? Como pasión y no como un trabajo, que hoy es un trabajo y hay que tomarlo con profesionalismo para poder llegar lo más lejos posible y decir, bueno, hoy cuando decida colgar los botines yo pueda vivir de aquí en adelante con todo lo que coseché. En mi caso siempre viví y siempre lo disfruté como deporte. Y eso de lo de ser nómade es como relativo. Obviamente que te vas encontrando con un montón de compañeros diferentes constantemente, pero es como que te encerrás un poco en el ámbito ese de decir, bueno, yo comparto esto con mis compañeros del club y todo, y como que no sé si compartís tanto con la demás gente de afuera, o sea, con ustedes, con la sociedad. Sí. Como que vas del club a la casa, de la casa al club. Claro, viste, estás constantemente en la... ¿Pero qué destino? ¿Dónde jugaste, por ejemplo, para...?
Y yo estuve en Grupo Universitario de Tandil, estuve en Ferrocarril Sub de Olavarría, que ascendimos en el Argentino C con el glorioso... Con el Pampa Bello. ¿Jugaron acá? ¿Viniste a jugar cuando jugaron acá o no? Sí, con Boca Río Gallego, sí, sí. Perdimos 2-0 y nosotros viajamos a Formosa, empatamos y ascendimos nosotros. Sí, ese torneo yo lo jugué, era el 5 de ese equipo. Mirá, bueno, nosotros relatábamos esa campaña. Sí, ese partido lo perdimos acá. Nosotros con el empate ascendíamos acá y nos gana Boca Río Gallego 2-0, que se nos lesiona el arquero. Y de acá viajamos, como habíamos sido el mejor clasificado de la zona, tuvimos una doble chance y fuimos a jugar con Defensores de Formosa en Formosa, que con el empate pasábamos, terminamos empatando 1-1 y nosotros ascendemos en ese campeonato. Después de ahí estuve en una pensión que era tipo un seleccionado de River en Rauch, que duró muy poquito, 6 meses, y un empresario gerenció Santa Marina de Tandil y gerenció Racing de Olavarría en ese tiempo, así que nos dividió algunos para allá, algunos para acá. Yo fui a Racing. De ahí vuelvo a Ferro una temporada del Federal B, hicimos 2 temporadas, y en la última temporada tengo una temporada muy buena y 2 o 3 actuaciones contra Villamitre, contra Alvarado, Mar del Plata, y me sale esta oportunidad y firmo contrato con Ferrocarril Oeste por 6 temporadas. Y de ahí ya me voy a Buenos Aires. Largo el contrato. Sí. Así que estuve esos 5 años. Y el último año que se me termina el contrato, como que rescindo para irme a Venezuela a la Academia Puerto Cabello. Mirá. Y nada, después ya vuelvo a mi ciudad. Después de un año vuelvo a mi ciudad. Y vuelvo a jugar los torneos federales con embajadores del Tero Di Carlo. Del Tero Di Carlo, sí, sí, sí. Tuvimos 2 o 3 temporadas de federal y me voy a Coronel Suárez, Deportivo Sarmiento también, a jugar el federal con el Vasco Driosola, que venía de Gimnasia La Plata. Ahí sí ya fui a vivir 2 años a Coronel Suárez. Después vuelvo otra vez a Olavarría, sigo jugando los federales y nada, o sea, ya haciendo nuestra vida, jugando, diciéndole ya... A los que por ahí querían seguir contando conmigo, que ya como que estaba alargando de a poquito y no quería... Prefería jugar ahí en tu ciudad. Tal cual, quería jugar en primera y todo porque era mi pasión ahí en el pueblo, en la ciudad, y ya no tener la responsabilidad, porque aparte tenía un trabajo rotativo. Claro. Que yo no podía, primero estaba el trabajo y después el fútbol. ¿No te pasó por la cabeza ser técnico? ¿Hiciste el curso? Nada. No. Perdón, milagro, pero bueno, somos futboleros. Esto es muy importante. Tengo muchas... me encantan los chicos, me encantan los pibes mal. Que de hecho tengo un sobrino que hoy está jugando en primera división con 16 años, 17. Ojalá le vaya bien. Y ¿apellido, nombre? Benjamín Salazar, están estudiantes de Olavarría. El Bataraz. El Bataraz. Qué grande, qué grande. Así que... Qué orgullo, amigo. Sí, pero de mi vida, de mi familia, todo futbolista, ¿viste? Mis 4 hermanos fueron futbolistas de primera división también. Mi papá fue árbitro de Nacional, que terminó dirigiendo hasta Argentino B, Federal A, después se retiró. Pero venimos de una familia futbolera. O sea, sí, la cancha, los domingos de cancha son casi religiosos. Sí, yo cuando empecé a decidir un poquito que tendría que dejar de jugar por elegir esto, porque esto también te hace dejar un montón de cosas. Por ahí uno ve que dice, qué lindo ser viajero, es hermoso, pero dejás muchísimo de lado. Pasiones, familia. Y las comodidades del día a día, que tampoco son fáciles. Yo me imagino que hay días que deben decir que hay ganas de tener una ducha y una cama y volver a la casa. En esta época que están todos en la pileta, me imagino ustedes acá en Río Gallego, que bueno, ayer estos días estuvo lindo, pero... Sí. De todos los lugares encontrar un encanto. Nosotros somos felices haciendo lo que somos. Obviamente nosotros cuando salimos tratamos que el motorhome tenga la mayor comodidad posible para no decir, bueno, me vuelvo porque no me habitué o porque la estoy pasando mal. Claro. Que cuando volvamos nosotros digamos, che, estamos llenos, era lo que nos esperábamos, pero necesitamos parar un poco y ver otro proyecto, que hoy creo que está muy lejano porque amamos lo que hacemos. Claro. Y recién está empezando, además, ¿o no? Chicos, y nos pasó de todo. Y nos ha pasado de todo. En ese que ha pasado de todo, precisamente. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo qué? Con esa, ¿Qué les ha pasado? Sí. Tuvimos un accidente viniendo de San Antonio Este a Sierra Grande
con un camionero que se durmió y nos choca el motorhome. Nosotros estacionamos porque veníamos viendo que venía zigzagueando y bueno, y no veíamos que algo no venía bien. Atinamos a estacionar en nuestra banquina y el camionero igual nos impacta en nuestro... Vos adentro sentado en el habitáculo, y ella venía al lado los dos ahí sentados. No se bajaron del camión, no pasa nada, va a seguir de largo, no va a pasar nada. Y de repente, ¡pum!, el impacto. No, es que además él ya lo venía a venir, dijo cierro los ojos y que sea lo que sea. O sea, ¿venía de frente el camionero? Sí, de frente. Se venía con nosotros, sí. Qué locura. Y no nosotros más ya nada parados que en la hacer. banquina. Así que nos chocó el colectivo. Para eso, bueno, la desesperación y de que no sabes qué hacer, cómo actuar. Yo me bajé primero. ¿Mucho impacto? Sí, nos rompió gran parte del colectivo, la parte trasera, del lado del conductor. Y bueno, quedamos en la ruta sin saber qué hacer. El camionero nunca se detuvo. Qué peligro. Y lo primero que me salió en ese momento era parar a la gente que venía en la ruta, hacer dedo, a ver si alguien me llevaba para detenerlo. ¿Viste? Para intercambiar seguro. No, un peligro. Recién lo pudimos hacer a los 80 kilómetros en Gendarmería de San Antonio Este. Bueno, ahí se hizo lo que tenía que hacer, pedir los papeles, hacer la denuncia correspondiente, pedirle explicación al camionero de lo que había pasado. O sea, por qué no había parado, no qué es lo que había pasado, porque se puede dormir, no estoy de acuerdo con eso, porque si estás cansado tenés que parar. Sí, lo que pasa es muchas veces también las obligaciones de la empresa en las que trabajan, ¿viste? Te hacen cumplir cierto horario. Inhumanas, horas inhumanas y bueno. Sin duda, nosotros solamente... Sí. No por excusarlo, ¿no? Sí, pero, no, tal cual. Pero es lo que pasa. Nosotros solamente yo quería, o que nos diga, che, me dormí, te pido disculpas, y sin duda nosotros lo íbamos a disculpar y decir, la próxima tirate a descansar porque te va a arruinar a alguien y a vos también. Así que bueno, ahí quedamos 20 días entre Leu sin saber qué hacer, hasta que, bueno, sí, nos aparecen ángeles del camino, como le llamamos nosotros, como te conocimos vos ayer. Apareció una familia, nos hospedó en su casa 20 días, nos hizo distraer de todo, nos llevó a jugar al fútbol, nos llevó a jugar al pádel y nos consiguió chapista, hombre de la fibra. El chapista se solidarizó, el de la fibra no fue a pasar año nuevo con su familia para quedarse con nosotros, arreglar el colectivo. Mirá. Y nos arreglaron el colectivo en 20 días. Nos regalaron todo el plotter también. Nos regalaron el plotter. Gente por Instagram nos transfería dinero sin conocernos, con lo que podía. 1.000, 2.000, 10.000. Y eso impulsa el viaje, ¿no? Todas esas es historias. Nosotros todo eso. ese día ya nos queríamos volver porque ves si se nos está desprendiendo el colectivo. Sí. Íbamos un poco más con el viento que había, se estaba por salir toda la parte de atrás. Y dijimos, ¿qué hacemos? Nos volvemos, nosotros llorando en el medio de la ruta solo, tratando de hacer videollamada con la familia para decirles que estaba todo bien, pero que nos había pasado esto. Y no, nos sentamos, cuando nos relajamos dijimos, no, si es lo que queremos, es nuestro sueño, lo podemos hacer. Nos hicimos una casa, no nos vamos a poder arreglar esto. Sí. Total, estas cosas son las que... Y tanto esfuerzo además, para haberlo hecho. Total, y son las cosas que una vez que las pasaste, que vos decís, ¿cómo es como la vida? Digamos, cuando vos pasaste, la vida está llena de piedras, digamos, de complicaciones, obstáculos, ¿no? Pero una vez que los pasaste, bueno, la amargura, el dolor y todo lo que pasó, pero digo, pero te fortalece y decís, che, no hay nadie que nos pare. Tal cual. O sea, esto vamos a ir porque si me decís que te hubiese pasado en Colombia, qué sé yo, en Venezuela, que está más lejos y bueno, pero te pasó ahí nomás de tu casa, te podrías haber vuelto y no lo hiciste, no lo hicieron, digo. Entonces, esa decisión, lo que deja en claro, más allá del momento malo, lo que dejó en claro es que el objetivo es clarísimo, o sea, lo van a conseguir como sea, porque si teniendo la oportunidad de volver a su casa y bueno, será otro momento de la vida, no es ahora. No, claramente están convencidos de lo que quieren, está clarísimo eso. Sí, eso es verdad. Che, qué lindo colectivo. Las gorras... Estoy mirando el Instagram, qué lindo colectivo, es grande. Podemos llevar a todo el plantel de cualquier equipo. Una mini casita. Sí. Las gorras que tienen, dicen La Aventurera, son las gorras de la marca, vamos a ver, es la marca de ustedes. Sí. Vos sabés que también otra cosa que me contaban, me contaron que conocieron a gallegos, los enteraron de que para poder cruzar a Chile tienen que pagar un fangote de guita porque están con 2 perras y tienen que hacer un trámite para que le permitan entrar y salir. Sí, mucha nosotros guita. Sabíamos el tema de que teníamos que hacer papel y demás, no creíamos que era tan caro. ¿Cuánta plata estamos hablando? Son 2 perras, ¿cuánta guita? Son 2 perras, sí. Son como 300 lucas, ¿cuánto? Un montón 200, de plata. Porque es... son el certificado, la desparasitación. Que te piden un externo, ellas tienen todas sus vacunas al día y todo, pero te piden otro que no lo sabíamos, que es una pipeta externa también.
más todos los certificados de SENASA. Pero para esto, por eso es Pero- lo lindo del camino. Hacia ahí vamos. O sea, usted estaba en esa situación. Sí. O sea, tiene que hacer ese trámite. Sí. Y se encuentran con una persona, y atención, paren la oreja, porque por ahí esta persona de la que vamos a hablar la conocen, es de Río Gallegos. Se encuentran con una persona que viene y le dice, primero los invita a morfar Sí. a la casa. Sí, sí. Y después le dice, no se preocupen, que contala vos, porque me la contaste ayer. No, nosotros cuando llegamos acá, que pusimos el GPS, no conocíamos Gallego y vinimos todos derecho por la avenida hasta toparnos, o sea, no conocíamos que íbamos a parar ahí. Nosotros íbamos hasta encontrar un lugar, decir, bueno, vamos a cargar combustible y vemos si volvemos hacia la ruta a una YPF. Cuando encontramos el lugar hermoso, listo, este era el lugar. Nos quedamos y vimos que se empezó a armar peatonal. Y entonces dijimos, che, ponemos el cole de costadito y sacamos nuestro saumerio, artesanía, y si por ahí se vende, y si no, bueno, relacionamos con la gente. En esto, para un vehículo, un matrimonio, yo dije, uy, le digo a ella de arriba Nos el van a cole, sacar. yo le digo, ahí nos vinieron a sacar. ¿Viste? No, seguro que no, me dice ella. No, bueno, sí, capaz que no, le digo, porque si hay otros motorhome no creo. Y bueno, y golpeó y nos saludó, hola chicos, la aventurera. Bueno, yo digo, no nos conoce, ¿viste? Y dice, mirá, soy seguidora de ustedes, que los veníamos viendo por Instagram, somos seguidoras de otros rodanteros que son los chicos de Familia Rutera, y por intermedio de ellos ahora seguimos a ustedes, y bueno, y los venimos siguiendo en su historia, y queríamos venir a conocerlo. Así que bueno, todos arriba el cola, a tomar unos mates, a compartir una historia de uno de otro, y bueno, si no se ofenden, nos invitaron a la noche a comer un asado. Nos esperaron, nos hicieron asado, no nos dejaron pagar nada. Y al día siguiente... Y ahí te ofendí. A y al esto día nosotros siguiente- le habíamos comentado que estamos buscando un veterinario por las perras, porque nos preguntaban hasta cuándo nos quedaba. Hasta que no hagamos los papeles no nos podemos ir. Y dijo, bueno, vayan, nos mandó al día siguiente, vayan el lunes que ya está todo hablado. Ya está con el todo arreglado veterinario. lo de los perros. O sea, son cosas que te van pasando que no las podés explicar. Perdón, pará, Que sucede. le sacó turno al veterinario Y ya abonó todo. y lo único que tiene que... Y ya pagó todo y usted solamente tiene que ir con los perros nomás El lunes. y se suben los perros al motorhome y siguen viaje. Sí, Esas sí, cosas lo son único que increíbles. tenemos que ir a hacer es lo de SENASA, que es para registrar. ¿Podemos decir el nombre de la persona? Sí, no me acuerdo el apellido. Sí, Creo que creo es- que vos lo que yo te yo creo que conté- yo creo que es la persona que yo pienso. Capaz me equivoco. Yo creo que es Dante, que es un hombre que tiene una empresa de comunicaciones, de telecomunicaciones. Sí, Ah, se pues llama Dante Milano. Yo creo que es él. Sí. Eh, Ah, mirá. Sí, él y su señora. Mirá. Él. Y la señora está recontra Silvia enganchada se con la llama, historia pero de no me ellos. acuerdo el apellido. Una fenómeno. ¿Se enganchó Él con la también. historia? Él, la hija, nos invitaron a unos fenómenos. Lo venía siguiendo en Instagram, se enganchó, dijo, sentar acá en Gallego, vamos a comer. Y pasó todo esto que... Entonces, digo, te pasan estas cosas y sí, cuando viajas y te pasan estas cosas, porque te pasa lo malo y lo bueno de viajar, digo, y ustedes van, ¿cuánto hicieron? 2.000 kilómetros recién, ¿no? 1.500, se les Llevamos pasó de nada. todo. 2.800 kilómetros. Para nosotros un montón, pero... Chicos, lo que les espera. Sí, o sea, pero en buen háganla, sentido. si hacen la cuenta del total de kilómetros que pretenden recorrer, es una partecita, son 16.000 kilómetros más o menos. No, nosotros en nuestro... Hasta Alaska, supuestamente, Sí, ¿no? sí, derechito. Claro. Pero nosotros más o menos le calculamos algo de 50, 55 mil. Claro, porque te vas desviando, vas para acá, para Sí, allá. además ya nos están mandando mensajes, los esperamos en tal lado, Claro, los después esperamos que allá. nosotros subimos un video que en 2 días tuvimos 1.200.000... 2.200.000 reproducciones y tuvimos una... Sí, no me acuerdo, pero eran algo de 20 y pico mil me gusta, no sé cuánto, en un día se viralizó tanto que empezaron a mandarnos de todos o sea, de otros países y de todas las provincias. Vengan para acá, vengan para acá. Ofreciéndonos... Claro, o sea, el camino no va a ser recto. No. Que por lo general uno piensa Bolivia, Perú, y además Ecuador, Sí, capaz tenemos que un van por destino. Brasil. Tal cual. Tenemos un destino. Pero hasta cuando salimos de casa ella me dice, che, subí los botines también, si en algún lugar pinta que te quedé 2 o 3 meses jugando, Qué ahí grande. nos quedamos. Y eso es una compañera de verdad. No. Bueno, si te agarra el invierno acá, yo tengo un equipo de futsal. Vamos a jugar a futsal. Bueno, entre Leo... Che, yo tengo un turnito esta noche con los muchachos, no sé si te pinto también. Eso nos trajo una historia, eso nos trajo una historia. Bueno, mira, justo está escribiendo Justo Fernando. está Soltero contra casado, ¿te prendés o no? Sí, está escribiendo Fernando, un fenómeno. Fernando y su señora nos hospedaron entre Leo. Me hicieron jugar torneo de pádel. Me llevaron a jugar a un fútbol
que terminé jugando con el campeón del mundo, con Omar Narváez, de ahí. Mirá. Y Boxeador. cuando volvemos Qué para grande. acá, me llega un mensaje. Y me manda un mensaje de un chico que estaba ese día que yo fui a jugar. Me invitaron a jugar y yo fui, un fútbol 11. Sí. O sea, no, pero yo jugué normal, o sea, Sí, sí, fui a como jugás divertirme con siempre. ellos y cuando terminó me manda un audio que, bueno, que se habían interesado a ver si yo me quería quedar a vivir entre Leo, que me daban trabajo y unos mangos en el club, y que se habían dado cuenta que yo había jugado en otro lado. ¿En qué club, sabes? No sé si no me dijo Huracán de Trelew. Sí, puede ser. Huracán, sí, claro. Bueno, pero aparte, bueno, Omar Narváez de Huracán de Trelew, sí. bueno, entonces sí, ofreciendo esas cosas y yo como que mil gracias, ojalá que el camino nos vuelva a encontrar y compartamos otro fútbol, otro torneito, que al otro día fuimos a jugar un fútbol sal, un fútbol reducido que me llevaron a jugar Rawson. Y a nadie le podía decir que no. Porque, sí, vamos, y claro, te veían jugar y por ahí, che, vamos a jugar un rato ya, y bueno, dale, vamos. Y Yo vamos le un rato dije ya. que se ponga a hacer jueguito ahí, capaz que Claro, tenemos más por que los plata, por saumerios. plata. Olvídate, ¿cuántos jueguitos es máximo? Nah, qué sé yo. ¿Qué hacemos? sí, 200, pues, ponele. hace, 700, 1000. 1000, digamos, bueno, digo, porque no es mala, te parás a sacar la paseo de la costanera y Yo le dije, es buena, capaz que vendemos más que los saumerios. Pero escuchame. nos vamos a quedar, así que si querés jugar un ratito para divertirnos, vamos. Vamos, sí, yo estoy para jugar. Yo no puedo botar los ligamentos cruzados, igual si no los tuviera, yo jugué toda la vida. igual, con- acá el turno de nuevo día quisieron armar un turno, una vez se desgarraron 3, No. otro Sí. se le salió el codo, uno se desgarró el pelo, nada. Yo jugué, El fútbol acá estaba vetado. yo jugué toda la vida como si tuviese los ligamentos cruzados rotos. Después me los rompí, pero soy malo. Eso por Así que- excusarte. ¿Qué dice? Mirá, ¿Qué este dicen? chico, Longuín dice, no te olvides que fuimos en avión a jugar contra Boca de Río Gallegos. Claro. Yoli, el frío que hacía allá, dice. Qué susto ¿Qué te susto tenías vos? Claro. Fue pleno invierno, fue... Este chico, La definición mayo, Sí. por ahí más o menos. Longini era el número 9 de nosotros, un fenómeno, jugó en todos lados, mal. Y ese día se lesiona a nuestro arquero y él se pone ¿Terminó atajando? él se pone a atajar. Me Mirá muero. vos. Llévate los Sí, botines. llévate los botines. Hay una increíble capacidad de los 9 para ser arqueros, y ¿no? O, Este jugó- o hay una jugó relación la entre Liga arquero y Nacional- 9. La Liga Nacional de Básquet con Estudiantes. O sea, Mirá, o sea, Es bueno para todo polideportivo, deporte, sí, es bueno para es que hay todo. gente así que le da una raqueta de tenis y sale andando. Sí, Vos. sí. Es hermosa la ciudad deportiva de Estudiantes de Olavarría. Sí. La de oportunidad- Racing también, Tuve Los dos. oportunidad O sea, de lo que tiene conocerlo. Racing, Es rara la cancha de Racing, que tiene un paredón, la gente está como ahí arriba. Yo soy hincha de Ferro y carbonero de siempre. Ajá. Pero en Olavarría, Racing, a lo que es futbolísticamente, está Sí. por arriba de ¿Es, todo. es el mejor Racing? No sé si futbolísticamente en el momento, ¿viste? Si a Ujú. ver si un equipo, Sí, sí, porque sí, se pero van en la armando historia. constantemente. Hoy Embajadores ha hecho un trabajo de hace 5 o 6 Sí, es un club escuela, igual es como la calle de Comodoro, algo así. Hoy Embajadores para mí también. Pero Racing lo que es la gente que lleva, y vos salías afuera y lo conoce todo el mundo a Racing, porque ha jugado otras categorías. Sí. Bueno, ahí fue técnico mucho tiempo el hermano del chueco Abel Alves, ¿o no? Otro campeón del mundo sub-20, Abelardo Carabelli. Abel está ahí, Abel Sí. Formó una escuelita de fútbol. Él era arquero de la... Sí, sí. Si no me equivoco, de los campeones del mundo en el 79. Jugaba de 4. Con Maradona. Jugaba de 4 Ah. en Loma Negra y después se fue, jugó con Maradona en el 79. Historia. Bueno, sí, nos podemos quedar hablando hasta pasado mañana. Chicos, pero- yo sabía que esto iba a pasar porque aparte sé que, o sea, dije, Juli sabe de fútbol una barbaridad. Tenés unos jugadores increíbles, Este, desde el Pito de Belay hasta Lucas Hanson, el Pepo de la Vega, tenés millones y ahora tenés un infinidad. Embajadores es el club formativo por Creo que excelencia hoy, ¿no? Embajadores ha sacado, después que se fundó Embajadores gracias a la conducción del Tero, Ujú. ha sacado un montón de jugadores, pero también de otros clubes también han empezado a estar en divisiones inferiores de otros clubes, que antes no era muy común. Claro. Antes había uno o dos de un club o algo. Hoy en Olavarría hay muchísimos chicos, ojalá lleguen todos, porque en Olavarría hay muy buena escuela, muy buena gente que enseña y hay mucha capacidad de chicos que pueden llegar. Así que por ese lado el Tero y los clubes están haciendo un trabajo. Por eso vos te quedaste tranquilo y dijiste, yo los dejo, están en buenas manos, me voy a viajar, muchachos. Sí, Los miro por sí, tele sí. después. Nada, o sea, me costó mucho y hasta lo último le decía, che, juego 6 meses más, che, juego 6 meses más. Pero hay tiempo para todo, hay ciclos que se cumplen.
Pero el futbolista no está preparado muchas veces para él después, ¿no? No, constantemente no. Por eso esto de ir a jugar un ratito en cada lugar que llegás es como que te olvidás un poco de todo y seguís jugando. Pero hay que aprender a soltar un poco. Hablando de soltar, justamente, volvamos al tema del viaje un segundito. Volvamos al tema del viaje, que es el motivo que nos trajo hasta acá, que usted lo va a llevar mucho más lejos todavía. Bueno, decías, aprender a soltar. Ustedes ya soltaron, ya avanzaron, ya pasaron situaciones difíciles y otras muy lindas también, y lo que les espera es absolutamente imposible de saber, y es muy lindo también al mismo tiempo, no saber, digamos, con qué se van a encontrar. Sensaciones de compartir con sus dos perros adentro de la motorhome. ¿Qué se viene ahora en Ushuaia? ¿Cuántos días van a estar allá? ¿Cómo sigue el viaje? ¿Y cómo lo siguen después también? A todos los que están escuchando ahora, ¿cómo hacen para seguirlos en Instagram, en las redes? ¿Van a seguir subiendo videos? Todos siguiéndolos. Sí. Bueno, primero con el tema de los perros, al principio fue difícil recibir comentarios de que iba a ser un desafío con los perros, justo lo hablábamos ayer. Sí. Para nosotros son nuestras compañeras. Yo creo que ellas son... que si no estuvieran no sería igual el viaje. El tema de los parques nacionales, que no podemos entrar los perros y demás, creo que por eso nos decían que no iba a ser fácil. Pero bueno, nosotros nos adaptamos al viaje con ellas, así que para nosotros es súper lindo que estén acá con nosotras. A nosotros nos pueden seguir en las redes, en YouTube, estamos como Aventurera Viajera. Sí. Y en Instagram como La Aventurera Viajera con yo doble estoy compartiendo ahí, yo en Bien. el streaming estoy compartiendo imágenes y la página. Y nos Genial. preguntaba Y Cristian recién, @La Aventurera Viajera en Instagram. Bien ahí. Y lo que es el YouTube, nosotros lo empezamos a hacer ahora como que también nos queda un recuerdo a nosotros de lo que fuimos haciendo, más que porque todos nos preguntan si ya monetizamos y demás. La verdad es que no, porque no era lo que queríamos. Obviamente que si se da, buenísimo, pero lo hacemos como una forma de recuerdo que nos quede y bueno, que quede ahí guardado. ¿Qué marca es el colectivo? Un Mercedito 814. Mira, me gusta mucho que estoy mirando y estoy mostrándole a la gente una imagen que es una foto sacada como de atrás del conductor y arriba tienen un mapa mundi. Sí, ese lo diseñó ella. Está buenísimo. O sea, cuando entraste te chocás ese mapa y bueno. Sí, la idea es ir marcándolo y poner la banderita de los lugares que vamos llegando. Sí. Ojalá que sea hasta arriba. Pero no, ahora ir para el lado de Ushuaia, estar el tiempo que decidamos sí, que pensamos nosotros. que nos tenemos que quedar 10 días por el tema del certificado, pero bueno, ya nos enteramos que no, que podemos estar hasta 2 meses. Así que, bueno, bien. Pues me habían dicho... Sí, ayer lo hablamos y bueno, ya nos enteramos que no. O sea, no van a tener que correr en Ushuaia, No. porque es un lugar que la verdad que vale la pena, hay que romper un poco de tiempo. Y después volver, no sé si volver otra vez para acá o ir Punta Arenas, hacer un poco de la carretera austral. Sí tenemos como objetivo, queremos ir a conocer las catedrales de mármol en Chile y de ahí recorrer nuestro país de punta a punta porque es hermoso y después seguir para lo demás. Pero primordial recorrer lo que más podamos de nuestro país. Chicos, a nosotros antes estábamos hablando de estos días en Río Gallegos, de lo lindo que ha estado, y Rodri trajo a colación un video de TikTok donde una persona estaba en Puerto Madryn, alguien de acá evidentemente que había ido de vacaciones a Puerto Madryn, enfocando la costanera como diciendo, y pensar que en Río Gallegos el único paseo es dar vueltas por la ría, como quejándose de su lugar. Y mi pregunta es ¿qué perciben ustedes de Río Gallegos? Para también a alguien que viene de afuera nos diga qué impresión le da a la ciudad, que nosotros somos muy quejosos muchas veces de eso, y de eso estábamos hablando anteriormente de nuestro lugar. Y bueno, ustedes que vienen de otro lado, con bueno, otros yo ojos. justo ayer salí a correr un rato y yo le decía, qué lindo lugar para hacer deporte. Hermoso, la costanera ahí, la verdad que una paz ahí. Nosotros anoche dormimos re bien. Sí. Eso es lo que tiene también, mucho silencio, sí, a la tarde obviamente que está la peatonal ahí, que la gente camina y demás, pero como cada uno está en la suya, hacen deporte. ¿No los agarró el viento todavía? No, ¿sí? Todavía no, gracias bueno. a Dios. Muy prolijo, en todos los lugares,
todo tiene su encanto, pero hemos visto que la ciudad está prolija, por lo menos lo que recorrimos. En el tema de limpieza, de los canteros, de los árboles, como que todo está ordenadito, ¿viste? Y encontrar ese playón como está ahí para los motorhome no es normal. Hoy el motorhome se ha expandido mucho, pero cada vez hay más restricciones para venir y poder estar. No sé si es por hacer también más grande el tema de que te obliguen a ir a un camping y también darle labor a los camping, que de hecho los que somos autosuficientes nosotros por ahí no necesitas del camping, de lo que te ofrece el camping. Entonces por ahí encontrar un lugar como este, con la vista esa que tenés, es precioso, y no hay muchas costaneras así a lo largo. Pero como decís vos que son muy quejosos, a nosotros también nos pasa con nuestra ciudad, con la Barría, que tenemos un arroyo que pasa por el medio de la ciudad con... El arroyo Tapalqué. Sí, hermoso, pero precioso, con puentes hermosos. Y uno como lo ve todos los días... más natural. Es normal. Total. Y no son normales. Sí. ¿Viste? No todos tienen esa belleza. Así que nosotros estamos fascinados con Río Gallego. Ojalá no nos gusta mucho el viento, pero estos 2 días que estuvimos fueron fabulosos. Les tocó los mejores días del año. Sí, nos estaban diciendo. Y va a ser ayer fue el mejor día de todo el 2026. No va a haber mejor que ayer. Teníamos que llegar. Bueno, hoy nos levantamos con lluvia. Un regalito. Claro, hoy estaba lloviendo a la mañanita, sí. Un regalito más para ustedes. Para este viaje, que sigan disfrutando con la aventurera. Y si los agarra el viento, que sea a favor. Y sí. Así nos ayuda a llegar. Y agarrar fuerte el volante, porque... que te empuje, que los empuje para adelante. Viajamos despacito nosotros, despacito, así que... Está muy bien. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Está bueno cerrar el viernes con 2 viajeros, porque bueno, te abre la cabeza viajar, ¿viste? Y escuchar a alguien que viaja, y alguien que te cuenta su experiencia y todo, te abre la cabeza, te hace imaginar, te hace soñar. Es muy parecido a lo que uno de hecho siente un poquito, es como un recreo, ¿no? ¿Cómo? Es como un recreo también para uno mismo, ¿no? Sí, es lo mismo que uno, lo que hablamos hace un ratito, hablamos con una chica que tiene un club de lectura y lo que uno siente cuando hace otras actividades, como por ejemplo leer, ¿no? Se imagina. Entonces ustedes cuentan, es como leer un libro, pero en vivo, los escucho contar las anécdotas y es una aventura. El viaje nosotros creemos que es eso, ¿viste? Que vas aprendiendo constantemente y también, o sea, no a todos les gusta ser viajero. Y nosotros creemos que la vida se trata de hacer lo que a uno lo haga feliz. A algunos le gusta ser pescador, a otros le gusta leer un libro, a otros le gusta viajar. Pero siempre hacer lo que a uno lo haga feliz, porque la vida se te pasa muy rápido. Se te pasa muy rápido y no tenés vuelta atrás. Y que algo que no se puede solucionar, que estamos destinados en algún momento te va a morir. No sabes cuándo. Pero todo lo demás tiene solución. Sí. Total. Todo lo demás. Nosotros lo hemos comprobado y somos constantemente fieles a eso, que todo tiene solución. No quiero entrar en ese nivel de profundidad, pero me llevas vos inevitablemente, me gustan tus palabras, y digo, si fuéramos verdaderamente conscientes de que nos vamos a morir, de que somos finitos y de que el tiempo acá en esta vida es muy cortito, viviríamos la vida de otra manera, quejándonos menos, disfrutando más, tratando de hacer lo que nos gusta, aceptando, siendo agradecidos. Bueno, a veces nos falta darnos cuenta de que, pero eso es lo que tiene la vida, que a veces te mete un cachetazo y dices, y ahí te rescata, que le pasa a mucha gente. Eso, lo del camión sin duda, que es como también, ¿no? Sí. Y también una especie de también ejemplo te hace de a no tener rencor, eso es lo que hablabas vos. O sea, que aparte de todo lo que nos pasó, nosotros no tenemos rencor ni estamos enojados con ese camionero. O sea, sabemos que la vida va por otro lado. Tener dificultades constantemente y nada, agarrarte de todo lo bueno, porque el porcentaje de las cosas es buena. Obviamente que algo siempre te va a pasar, pero no por eso uno va a decir estar enojado constantemente con todo el mundo. Le mandan un mensajito acá, dicen, excelente nota, un sueño viajar así. Amé, dicen, claro. Hay gente que está pensando en viajar, entonces escucho a ustedes y Sí, justo nos están mandando también que es como, es nuestro sueño, dice. Quiero viajar, o sea, como que, y escuchar a alguien es como que, yo creo que un poco les pasó eso. Por eso que venían viendo videos, escucharon otra historia, vieron otros ejemplos y eso los impulsó a tomar la decisión. Y es lo que nos pasó a nosotros. Ustedes en este momento están inspirando a otra gente. O sea, son culpables, en el buen sentido, de lo que mucha gente va a decidir hacer con sus vidas de acá en adelante. Sépanlo. Y que quizás otra cosa es que se puede viajar de distintas maneras. O sea,
no hay un estatus que, che, hay que viajar y hay que vender artesanía para solventar el viaje. Hay un montón de cosas que se van haciendo en el camino que a uno le gusta más, a otro le gusta menos, pero cada uno va agarrando su manera de sustentarse su viaje. Total. Por eso que no hay que tener miedo a decir, salgo y obviamente que uno piensa, che, pero tengo que comer, pero tengo que pagar esto, de cómo lo hago. Bueno, salir con algo un poco medio armado, que el camino a los 2 días te lo cambia. Y estar preparado para los cambios, aceptarlos si vos los ves consciente de que es así, pero que hay oportunidades de originar dinero. Por todos lados. Sí. Si no se las Pero el rebusca. dinero físico porque uno lo necesita, ¿no es cierto? Para vivir. Porque hoy nosotros sin dinero somos felices también. Total. Entonces, que la gente que le encanta viajar o que le está esperando algo, que lo intente, que pruebe, que qué es lo malo que le puede llegar a pasar. Nada. Es decir, volví, pero lo intenté. Sí. Peor es quedarse con la duda. Sí, eso es peor. Sí, tal cual. Totalmente. O de lo que quieran hacer. No Total. sé si viajar. El sueño que tengan ganas, inténtenlo porque el proceso, si no se cumple no importa, pero si en el proceso ese que lo intentaste y que arrancaste, es inexplicable de las sensaciones que te origina. Obvio que tenés miedo constante, en a ver dónde vamos a parar nosotros a dormir, si es seguro, si no es seguro, si se nos va a romper el cole, cómo lo vamos a arreglar. Nosotros no teníamos idea de nada y nos terminamos en San Antonio ella sacando el radiador del colectivo porque nos levantaba temperatura, a limpiarlo, a hacer cosas que sí, antes lo hubiese llevado al taller. Qué equipo, qué equipo que tenemos acá, chicos. Che, gracias, lindo mensaje, muy lindo mensaje. Qué equipo, impresionante. Che, gracias por la onda. Gracias, me encantó conocerlos. A ustedes. Fue muy lindo conocerlos. Gracias Y por estar nosotros aquí. conocerte a vos, que nos Que nos llenaste lleva un esto. poco el corazón también con tu charla de ayer, que va a quedar para nosotros personalmente. Así que agradecerte y agradecerle a ustedes también por el espacio. Por favor. Y nos vamos a volver a encontrar. Yo Oh, creo por supuesto que sí. que ojalá con los chicos también, pero nosotros sabemos que algo pendiente con vos nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Sí. Está esa cosa, vos sabés que sé que nos vamos a encontrar de vuelta. Y con otros viajeros que me he encontrado, sé que en algún momento me los voy a encontrar también, porque pasa eso, que entras en un nivel de conexión profundo, que decís, che, esta persona la quiero volver a ver. O sea, así que nos vamos a encontrar de vuelta. ¿Sí? Tal cual. Pásenla lindo, disfruten, sigan viajes, se van el lunes. Así que les queda sábado y domingo. Si lo querés invitar a jugar al fulbito, ahí está habilitado. Hay que armar si algo. tenés ganas de jugar, obviamente, hay que ver. Si no, arrimate a la costanera, que alguna pisita, alguna empanadita hacemos también. Vamos a así. compartir, sí. Es buena, es buena. Bueno, mi amigo, gracias por venir. Hay el sábado tenemos una actividad, capaz que Bueno. podríamos invitar. De una, sí, por supuesto. Bueno, ahí está, la invitación hecha, si tienen ganas. Bueno, muchas gracias. Chicos, gracias por la onda. Gracias. Cuídense mucho y buen viaje, vamos para adelante. El lunes salen de vuelta, el lunes van a llevar los perros al veterinario, los perritos, los pichichos bien cuidaditos, arriba del auto, y el lunes siguen viaje y después, para Ushuaia y después para arriba, se van para Alaska, derechito, los chicos de la aventurera. Síganlos en las redes, que son cracks total. Quédate 2 minutos ahí, no te vayas, porque enseguida vamos con la resolución del sorteo de la consigna y ahí sí nos despedimos. Lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice.
7 minutos falta para la 1 de la tarde, mis amigos. Ya nos estamos yendo. Qué linda nota, qué lindo que es soñar, qué lindo que es imaginarse viajando. A los que nos gusta mucho viajar, conocer, hablar con la gente, diferentes culturas. De repente, una cosa que para mí tiene Gallegos de lindo es que si te gusta verdaderamente el tema de los viajes, acá tenés la oportunidad de acercarte a la costanera donde está el sector de las motorhomes. Y te puedo asegurar que a cualquiera de los que está ahí, que como los chicos recién vinieron acá, vos les hablás y les contás algo, les preguntás, te van a sacar tema y te vas a llevar muchas cosas para imaginar y para soñar. Eso también es una cosa linda que tiene Gallegos, que es exactamente como vos lo describiste antes, Rodri. Es lo mismo que hablamos con la profe Nati, que son viajes mentales. Es como leer un libro, charlar con gente que anda de viaje. Es el intercambio que te permite imaginar y soñar y demás, y lo tenés acá a 2 cuadras encima, está acá a la vuelta. Cuando salís a pasear, le golpeás la puerta a uno y te van a contestar seguro y algo te vas a llevar. Chicos, faltan 6 minutos, tenemos que cerrar porque está Rodri Poloni que se tiene que ir. Y Nica también. Y Nica que se tiene que ir también. Tiene que ir a cocinar, a morfar y después a seguir a laburar, así que vamos despidiéndonos. No sin antes leer unos últimos mensajes. Un mensajito de María Gamboa, le mandamos un beso enorme. Un abrazo grande, María Hechu. Manden besos, dice la Guardia de Salud Mental, remando enero. Dice, sí, no le están cumpliendo con lo pautado ya del año pasado. Creo que van como 7 meses que no están cumpliendo con lo pautado con la gente de la Guardia de Salud Mental. Cuenta regresiva, dice, falta menos. Bueno, beso María. Preguntan por acá, ¿saben cómo salieron los tenistas argentinos? Dado que se cortó la luz y no pude ver con lo que me gusta y me dice, me entretiene. Dice, creo que Cerúndolo ganó y se pasó a otra instancia, me parece. Ajá, bueno. ¿Qué, Australian Open? Sí. Ya te digo. Bueno, ahí confirmamos. Mientras tanto voy leyendo otro mensaje. Dice, mensaje de Graciela, que tuvimos un intercambio ahí de opiniones respecto a la visión no sé si la visión de la ciudad, sino la forma en la que hablamos de gallego, ¿no? Y mandó un mensaje que estamos al cierre, estamos un poquito largo. En resumidas cuentas, lo que nos dijo, voy a resumirlo porque si no nos llegamos al final y tenemos que ir hacia abrir el debate de vuelta y estamos sobre el final. Perdón, Graciela, pero bueno, se extendió el cierre del programa. Pero en resumidas cuentas lo que dice, ahora sí te entiendo, Graciela, ahora sí te entiendo. Porque antes había mandado el mensaje, pero ahora te explayaste un poco más. Claro, y lo que ella dice es que hay cosas que no se están cuidando, que hay cuadras sin asfaltar, el tema de la educación, el tema del control vial. Bueno, hay un montón de cosas que ella dice que hay que mejorar en la ciudad. Incluidos también el tema de los servicios, bueno, o sea, un montón de cosas. Sí. Es un mensaje extenso que termina diciendo, postdata, mi mamá ama Río Gallegos, mi madre ama Río Gallegos, y se ríe. Bueno, Graciela, gracias por la buena onda y gracias por entender. ¿Se entendió? Que siempre con buena onda en el intercambio vamos bien. Yo te entiendo y te comprendo y de hecho te doy la derecha, tenés razón en muchas de las cosas que decís. Te mandamos un beso grande. Gracias por el ida y vuelta. Con buena onda siempre. Exactamente, sí. Bueno, y le mandamos un beso también a Flor Valencio, que está escuchando. Qué grande, Flor. Anduvo toda la familia Valencio reunida, porque vi que vino Sofi también. Hispanistas de primera hora. Dice que está escuchando y dice que pregunta por el Insta del Club de Lectura. @Conexión Creativa Club de Lectura. Todo junto y de corrido. Ahí está, @Conexión Creativa Club de Lectura, que es el club de lectura que va a empezar el 6 de febrero, que lo hace la profe Nati Garzón, que es conductora de uno de nuestros programas acá de Ciencia al Paso. Exacto. Chicos, ahora sí, ¿vamos con el sorteo, les parece? Vamos con el sorteo. Para que preguntaba por tenis, Cerúndolo ganó, Tomás Echeverry perdió en el Abierto de Australia, octavos de final Toto Cerúndolo. Ahí está. Francisco Cerúndolo, perdón. Bien ahí, la información clara entonces. Nica, vamos con el sorteo entonces. Pone un número entonces del 1 al... Del 1 al 16. 2 cervezas artesanales de sabores argentinos, del 1 al 16. Elige Juli Quirós. ¿Qué número elige Juli Quirós? Del 1 al 16. Hoy es viernes, lo miro a Nica y lo único que puedo pensar es en el 14. Señoras y señores, el 14 el borracho en los sueños. El ganador o la ganadora es... A ver. Lo miro a Rodri y lo ratifico al 14. A ver. ¿Cuál es el ganador? Leandro 343. Leandro 343. Leandro Dolan. El balcón. No sabemos si es Leandro Dolan, por favor. No. Leandro 343. Le mandamos un beso a Leandro. Gracias por escuchar. Tenés 2 cervezas artesanales
de Sabores Argentinos que son tuyas, mi amigo, felicitaciones. Bien ahí por participar. Y nosotros nos encontramos, me encanta el quilombo, me gusta, me mandó mandar sirena, todo. Es Afganistán. ¿No tenés un caballo por ahí también para mandar? Mandame un caballo. Mirá el quilombo que se armó. Bueno, che, así nos vamos. Antes de irnos, 19 horas San Lorenzo Lanús, 20 horas Independiente Estudiantes, 22:15 Independiente Rivadavia Atlético Tucumán y 22:15 también Talleres Newell's, la continuidad de la fecha argentina que comenzó ayer. Nos vamos, chicos, gracias por acompañarnos. Héctor Nica Mancilla, Juli Quirós, Nica Níquel, Juli Quirós, Rodrigo Poloni, que hoy estuvo muy atento, fue el día de la música y musicalizó todo el programa eligiendo música nacional, porque es el Día de la Música en la Argentina en honor al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, que nació un día como hoy en el 50. Así que Rodri, felicitaciones, tremendo laburo, y a todo el equipo, Sandro Díaz en la producción, y a todo el equipo de Nuevo Día, gracias por acompañarnos. Nos encontramos gracias el lunes. a vos, Rodri. Gracias, muchas gracias, mi amigo. Nos encontramos el lunes como siempre, a las 10 de la mañana, arriba el día, modo verano, será hasta el lunes. Buen fin de semana, chau.